Si empiezas a resbalar, te soltaré, dijo Spider, memorizando cuando el bolsillo llegó a su mano con los movimientos del recom. ¿Te soltaste? Te devolveré la vida personalmente, te curtiré la piel y te mataré de nuevo por ello, dijo Quaritch, con un tono más serio de lo previsto. Sus músculos ya estaban a punto de estallar antes de que Spider se enganchara, pero que se le condenara si su chico iba a sacrificarse por su piel azul. Siempre tienes que tener la última palabra en todo, ¿no? Preguntó Spider. El corazón le latía con fuerza, algo que se explicaba fácilmente por la subida. Pero quizá se le escapó un latido cuando sus dedos índice y medio se deslizaron en el bolsillo del chaleco y un objeto metálico liso en un llavero se deslizó entre sus dedos. Y Quaritch siguió subiendo, sacando fácilmente el mando de control con el siguiente movimiento. Cuando importa, sí, dijo Quaritch, completamente ajeno al control del carterista del collar de Reika. ¿Sabes? No eres el único tan decidido, dijo Spider mientras apretaba el mando en su puño y seguía con la conversación. A seguir luchando. Sí, eres un cabezota igual que tu padre, bromeó Quaritch, sonriendo para sí mismo ante el insulto de doble filo. Para su alivio, vio a Reika desaparecer por encima de la cornisa después de unos minutos y reaparecer con la mano sujeta hasta el fondo. Atención, chico. Spider levantó la vista, alzando la mano derecha con la llave robada de la libertad. Lo agarró de la muñeca y lo jaló hasta el borde. Intercambiaron una mirada fugaz al objeto brillante antes de que Spider lo guardara rápidamente en el bolsillo de sus gastados pantalones cortos. Reika asintió rápidamente y regresó al borde, tendiéndole la mano a Quaritch como siempre. Y esperaba que su ayuda fuera rechazada, como siempre. Dedos fuertes y callosos alrededor de su antebrazo. Reika entró en pánico mental, pero respondió físicamente, envolviendo sus largos dedos alrededor del musculoso brazo del líder. No hicieron contacto visual hasta que ella retrocedió arrastrando los pies, arrastrando su peso hasta que él quedó apoyado sobre su otra mano y rodillas sobre una superficie plana. Jadeaba, el sudor goteaba sobre el suelo polvoriento. Los ojos de Quaritch se fijaron en los 3 dedos que aún rodeaban su brazo antes de alzar la vista hacia ella. Spider estaba asombrado, simplemente mirándolos a ambos, de la mano. Quaritch resopló y retiró el brazo rápidamente. Reika centró su atención en el acantilado y se acercó para ver quién seguía. El coronel se sentó con los pies colgando y respiró hondo. Sintió la mirada del chico aún fija en él y lo miró de reojo. ¿Qué? Dejaste que ella te ayudara, soltó Spider. Dejé que ella te ayudara, intentó corregirlo Quaritch, agitando la mano con desdén. No, ella me ayudó y luego te ayudó a ti. Araña corrigió correctamente. Confiaste en ella. Quaritch suspiró y negó con la cabeza. Es demasiado honorable como para tirarme por un precipicio. Si va a matarme, será en una pelea justa. Y puedes dejar de sonreír con sorna. Spider no dejó de sonreír con sorna el resto del día. Por varias buenas razones. Pero por cada buen presentimiento que tenía, algo malo intentaba asomar su fea cabeza. Lo había conseguido. La última pieza de su plan de escape estaba en su bolsillo. El escuadrón estaba extasiado al descubrir que no solo oían cosas cuando alguien dijo que oían agua corriendo cerca. Lo complicado del agua en movimiento en las montañas era que su distancia podía calcularse fácilmente con base solo en el sonido. Se toparon con una enorme cascada que alimentaba un inmenso pedazo de paraíso. Y parecía que la selva que alimentaba se extendía por casi toda la ladera. Spider pudo ver una pared rocosa desolada antes de llegar al pie de la montaña, pero si lograban llegar tan lejos, estarían a salvo si llegaban al bosque. Diablos, si llegaban al claro, no habría problema. Déjame ver esas manos. La voz de Quaritch interrumpió la idea de escapar de Spider. El chico las miró rápidamente y le ofreció la ensangrentada a su padre. Intentó quitarse los guantes con cuidado, pero su hijo hizo una mueca al sentir la sangre pegajosa y seca tirando de los profundos cortes. Lo siento, chico. Está bien, dijo Spider en voz baja mientras Quaritch vaciaba lo que quedaba de su cantimplora en su mano. No tenían que racionar el agua esa noche. Seguramente encontrarían comida fresca cerca de las cataratas. Su padre la secó con su pañuelo, anudándolo alrededor de la herida. Con eso bastará por ahora. Necesitamos evaluar lo que nos queda y decidir qué sigue, dijo Quaritch, confirmando rápidamente que la otra mano no necesitaba tratamiento. ¿Qué sigue? Preguntó Spider, ladeando la cabeza. ¿Qué demonios significaba eso?
Ninguno de nosotros podía adivinar cuánto tiempo tomó esto, pero aún tenemos que informar de nuestro progreso al cuartel general. 3 semanas, sin resultados. No es un buen informe, dijo Quaritch, levantándose y sacudiéndose las manos. Eso significa que volveremos. Continuó Spider, cada vez más confundido. Aún no lo he decidido, respondió Quaritch y miró a Reika. Puede que nos esté dando vueltas. O puede que estos Toruk sean tan difíciles de encontrar y subestimamos el tiempo que tardaríamos. En cualquier caso, ya nos quedamos a la mitad de las provisiones, así que tengo que decidir rápido o no tendremos suficientes para volver a la entrada de este valle dentado, o como demonios lo llame. Puedes vivir de la tierra, sugirió Araña, sabiendo que no sería suficiente. Quizás. Quizás no. No es un riesgo que esté dispuesto a correr, Tigre, dijo Quaritch con suavidad, colocando la mano sobre la cabeza de Spider. ¿Qué pasa con? La voz de Spider se fue apagando al mirar a Reika, de pie muy cerca de Mansk en un pequeño claro con vistas a la cascada. Podía ver sus colas moviéndose hacia el otro, con el dorso de sus manos apenas tocándose. Volvió a mirar a Quaritch y terminó su pregunta. ¿Nosotros? Déjame preocuparme por eso, chico, dijo Quaritch, dándole una palmadita en la cabeza a su hijo antes de volverse hacia el resto mientras hacían un inventario de su equipo y los suministros restantes. Spider mordió el labio y decidió que no iba a preocuparse. Porque él y Reika no estarían allí para descubrirlo. Para resultar excepcionalmente molesto para los espectadores, Spider se acercó a Mansk y Reika y se interpuso entre ellos. López y Prager rieron entre dientes ante la reacción irritada que Mansk recibió del chico que arruinó el momento. Reika simplemente rió quedamente y miró a Mansk con una sonrisa triste que solo se veía de frente. ¿Poniéndonos cómodos, Kiet? Preguntó Spider, con un tono sarcástico perfectamente resaltado. Algo así, gruñó Mansk, pero solo era una farsa. Spider vio las diminutas arrugas en las comisuras de sus ojos, que rara vez se veían. Estaba tenso y molesto bajo una fachada de calma. Reika se lo había dicho. Bueno, no te acostumbres, espetó, con tono defensivo, pero arqueó las cejas con compasión. Spider no podía creerlo, pero se sentía mal por Mansk. Se quedaba, por voluntad propia. Salvaría las apariencias y, como dijo, haría todo lo posible para frenar la persecución de los Recon cuando inevitablemente descubrieran su fuga. Haré todo lo posible, dijo Mansk, renovando su promesa. Spider estaba deseando que todos se fueran a dormir, excepto el primero de guardia. Tenían que esperar hasta que todos estuvieran profundamente dormidos. Spider primero quería esperar a que Mansk empezara la patrulla, pero, sin que él lo supiera hasta que escuchó el horario mientras fingía dormir, su hora se había pospuesto para la hora anterior al amanecer. No podían esperar tanto, necesitaban más tiempo para distanciarse antes de que todo el escuadrón despertara. Fue entre la cuarta y la quinta patrulla. Spider no sabía quién sería, pero sería después de medianoche. Quienquiera que despertara con él estaría saliendo de un sueño profundo, por lo tanto, sería el menos atento hasta que se volviera más alerta. Spider dormía en la hamaca de Reika, acurrucada, parcialmente cubierta por hojas en forma de abanico. Ya habían acordado dejar la hamaca atrás por cualquier motivo para no retrasarlos y para que fuera una distracción, ya que no pasaba nada malo. Spider oyó a la cuarta persona, Zdinarsk, caminar al otro lado del círculo y despertar a alguien silenciosamente. Gruñeron en respuesta y, solo por el patrón de manchas, Spider supo que era Wainfleet. No era lo ideal, pero no tenían opción. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El aire fresco de la noche le heló el sudor que se le formaba en el cuerpo por la ansiedad. Después de que Zdinarsk se acostara y Wainfleet se alejara, esperó hasta oír un suave ronquido del que ahora dormía y ningún crujido de arbustos del otro. Aunque no podía oírlo, Reika veía todo lo que ocurría con los ojos entrecerrados. En cuanto Wainfleet se hubo marchado, deslizó silenciosamente su mano sobre el brazo de Spider. Él, con el mismo silencio, puso la suya sobre la de ella y la apretó. Era hora de irse. Cada pequeño sonido le resonaba en los oídos. El corazón le latía con fuerza en la garganta por el leve sonido del cuero estirándose al salir de la hamaca, mucho más silencioso que cuando daba vueltas en ella. Tuvieron la suerte de que el sonido de la cascada les silenciara la huida. Tomó su arco y flecha, y la máscara extra, escudriñando con la mirada a todo el círculo de soldados dormidos. Spider sintió ganas de vomitar por la tensión que le subía a la garganta.
Reika sujetó con fuerza las borlas de cuentas que colgaban de las empuñaduras de sus espadas mientras ambos retrocedían. Finalmente, se tomaron de la mano y Spider se giró para guiarlos mientras seguía vigilando al escuadrón por si se movía. Spider no podía creerlo, por la gracia de Iwa, no podía creerlo. El plan estaba funcionando. Se acercaban más a la libertad con cada paso. No fue hasta que los Recom se perdieron por completo de vista que Spider se quitó su máscara habitual y se puso la nueva que Thrinars le había hecho. La había usado casi todos los días para asegurarse de comprender completamente su funcionamiento, pero tuvo que saltarse los últimos días porque el agua estaba demasiado baja para lavar el filtro de carbón. Reika señaló hacia la ladera de la cascada. Estaban a más de 30 metros de la poza del fondo. Spider asintió y se soltaron de la mano para poder empezar a escalar y saltar lo más rápido posible. Podían ser un poco imprudentes con el ruido debido a la cascada, pero no podían arriesgarse a lesionarse. Spider no estaba preocupado por Reika, pero recuerdos inesperados de la última vez que intentó huir de Quaritch lo asaltaron. Estaba casi libre, estaba justo detrás de Kiri. Los recuerdos de haber sido lanzado de un árbol desaparecieron al instante cuando sus pies tocaron la suave arena húmeda del borde de la piscina. El agua se arremolinaba antes de fluir por un río ventoso y de rápida corriente. Lo seguían, usando su sonido para disipar sus propios sonidos y la humedad del aire para ocultar su olor. Eva estaba de su lado, Spider lo sabía. Volvió a mirar a Reika con una sonrisa, pero se detuvo al verla de pie junto al acantilado, con una mano apoyada en la pared y la mirada fija hacia arriba, con las orejas hacia atrás y la cola colgando. Spider suspiró. No sabía si Reika y Mansk habían tenido la oportunidad de hablar sobre este plan de escape. Pero tal vez no hacía falta. Tal vez se entendían lo suficiente como para no tener que decir nada. Podría lidiar con la culpa más tarde. No podían detenerse ahora. Spider se acercó y le puso suavemente la mano en el brazo. Ella lo miró y él sintió que la culpa lo invadía multiplicado por 10 al ver cómo las lágrimas fluían libremente de los ojos de Reika. Suspiró de nuevo y levantó la otra mano, con el mando de control en la palma. Ella sorbió levemente y se secó los ojos antes de arrodillarse. Spider deslizó la mano por el collar conteniendo la respiración hasta que oyó los 3 pitidos antes de que el collar se soltara y los enlaces magnéticos se aflojaran. Fue la sensación más satisfactoria arrancarlo del cuello por última vez. Reika miró el collar que la seguía y lo tomó en su mano. Esa cosa horrible había estado alrededor de su cuello, manchando el lugar donde colgaba la cuerda de la canción de su padre, durante tantos días que había dejado de contarlos. Podía verse reflejada en él y ver sus ojos llorosos mirándola la enfureció de repente. Gruñó mientras sus orejas se pegaban a su cráneo y se puso de pie tan rápido que Araña saltó hacia atrás. Recogiendo el brazo todo lo que pudo, Reika arrojó el collar a las profundas y turbulentas profundidades del estanque. Araña la miró con asombro mientras ella silbaba ante las ondas que la corriente arrastraba rápidamente. Si no hubiera abandonado su máscara entre unos arbustos en lo alto del acantilado, habría hecho lo mismo. Miró el llavero y repitió la acción, lanzándolo lo más lejos posible. Intercambiaron una mirada renovada de determinación y comenzaron a bajar por la orilla del río. Aunque no tenía noción del tiempo, Spider supuso que había pasado menos de media hora cuando oyó el inconfundible sonido de su extremadamente enojado padre Recom gritando su nombre y resonando entre los árboles. «Oh, mierda», dijo Spider, sintiendo que la sangre le abandonaba la cara mientras él y Reika corrían por el bosque sin perder de vista el río. Se abalanzó un paso más para agarrarla del brazo. Se detuvieron enseguida y él agitó la mano como si se dirigiera a una multitud, dándose un golpecito en la sien. «Ya lo saben». Reika abrió los ojos de par en par mientras jadeaba y miró hacia atrás, desde donde venían, antes de observar los árboles. Luego levantó la vista y señaló las copas. Podrían esconderse allí o al menos tener la altura para verlos venir. Araña asintió y se acercaron al más cercano. La madera rojiza que formaba su bastón. Puso la mano sobre su superficie lisa, admirándola medio segundo antes de preguntarse, ¿cómo demonios iba a trepar por ahí? No tenía enredaderas, raíces ni corteza áspera para agarrarse. Empezó a entrar en pánico. No, esto no funcionaría. Tenían que encontrar otro lugar donde esconderse. Tal vez un hueco en el agua o... Ella podía verlo. Reika podía ver el miedo en el rostro de Spider. Colocó las manos sobre sus hombros para girarlo completamente hacia ella y captar toda su atención. Se llevó las yemas de los dedos al centro de la frente y luego se señaló a sí misma. Créeme.
Reika desenvainó sus espadas y se apartó de él, arrodillándose. Quería que se subiera a su espalda. Puede que Spider aún no lo hubiera notado, pero temblaba mientras la rodeaba con los brazos. Se levantó con facilidad y respiró hondo. Exhalando lentamente, miró hacia el árbol y levantó una de las espadas antes de bajarla en ángulo contra la superficie. Apenas se clavó en la corteza, pero fue más que suficiente. La usó para levantarlas y rápidamente bajó la otra espada haciendo lo mismo. Spider había visto incontables cosas asombrosas en Pandora. Más aún en los últimos meses viajando con los Recom y Reika. Pero este árbol, como se llamara, era tan fuerte que una muesca en su superficie le bastó a Reika para escalarlo como esos ganchos curvos que Spider veía en las películas antiguas de la Tierra. ¿Cómo se llamaban? ¿Picayelos? No, Violet. Tendría que preguntarle a Norm, cuando por fin lo volviera a ver. Reika jadeaba lo más silenciosamente posible mientras sus músculos temblaban. Hacía mucho tiempo que no hacía esto. Era un juego para ella y los otros niños, para ver quién llegaba más alto. Los adultos que treparan más alto tendrían derecho a presumir. Este árbol en particular prosperaba en tierras más áridas y crecía extremadamente alto y fuerte. Era tan fuerte que ninguna herramienta Navi podía talarlo. La madera solo podía ser cosechada por árboles que caían naturalmente. Lo llamaron Eiwatukru. La lanza de Eiwa. Su capa más externa era la más fina y suave, lo que le permitía a Reika hacer las muescas necesarias para escalar. Sanarían más fuertes en pocos días. Concentró sus pensamientos en rezarle a Eiwa por fuerza y en agradecerle todo lo que les había dado esa noche. Araña permanecía rígido, intentando no molestarla al oír movimiento a lo lejos. Podía ver pequeñas luces que descendían velozmente por los acantilados junto a la cascada. Araña soltó el aliento que contenía al llegar a la rama más baja, y pudo trepar y dejar de pesarla. ¡Caramba! Estaba demasiado impresionado, pero también aterrorizado de que lo atraparan, como para adivinar a qué altura estaban. Se impulsó, sujetando las hojas con fuerza a los costados mientras apoyaba la cabeza contra el árbol para recuperar el aliento. ¡Mierda! Lo había logrado. Aunque alcanzaran su ubicación, no sabrían dónde estaban. Ni siquiera Prager sabía de estos árboles, y estaba tan oscuro que fácilmente pasarían por alto las muescas. Spider se tumbó boca abajo en la rama, observando a su alrededor desde su nueva posición estratégica. Las ramas tenían grandes hojas colgantes. Eran bajas, pero aún bastante altas sobre las de los Recoms. Tomó una con cuidado. Era casi translúcida. Podía ver las venas de la hoja bombeando nutrientes como granos. Tenía que traer a Kiri allí algún día. La libertad, sus amigos, el campamento superior, y Reika a su lado durante todo el viaje. El miedo de Spider a ser atrapado estaba siendo reemplazado por la emoción de presentar a Reika a todos. Los Amaticaya la recibirían de inmediato. Pensó que ser atrapado por Quaritch era lo peor que le había pasado, pero ahora, todo parecía haber valido la pena por haber encontrado este vínculo con su nuevo. Toda ilusión de felicidad se hizo añicos cuando los oídos de Spider fueron asaltados por el repugnante y ensordecedor pitido proveniente de su mochila de respiración. Spider se incorporó bruscamente y tiró de la mochila que colgaba de su cinturón para observarla. Una especie de alarma sonaba con una luz roja desastrosa parpadeando hacia él. ¿Qué demonios? Su respiración se aceleró y miró por encima del hombro. Reika no se había dado cuenta. Sus ojos seguían cerrados, intentando recuperar el aliento. Spider sintió ganas de gritar y sollozar para desahogar su frustración al oír gritos lejanos. Se contuvo y le dio un golpecito en la rodilla a Reika. Se mordía el labio interior con tanta fuerza para evitar que le temblara que notó el sabor de la sangre en segundos. Señaló la siguiente rama, sugiriendo que subieran más. Ella asintió y observó rápidamente el suelo del bosque antes de girarse, agachada, para moverse. Araña rezó una última vez, para que los largos tallos de hojas fueran tan fuertes como el árbol del que crecían. Le temblaba la mano al cubrir la luz parpadeante para que ella no la viera. Ella se giró para tomarle la mano, pero él rápidamente le indicó que estaba bien y que siguiera adelante. Una vez que ella le dio la espalda y continuó trepando por el otro lado del árbol, Araña retrocedió arrastrando los pies y se deslizó rápidamente de la rama con un puñado de tallos de hojas en las manos. O bien se caería y probablemente moriría, con suerte al instante en lugar de sufrir lesiones prolongadas. O bien llegaría al suelo y tendría tiempo suficiente para correr. Llevándose las recomendaciones consigo.
Adiós, Reika, dijo Spider, con la garganta dolorosamente apretada mientras aflojaba el agarre para deslizarse como una liana. Los Recom se acercaban demasiado y el suelo no estaba lo suficientemente cerca para su gusto. Se balanceó un par de veces antes de caer de su improvisada cuerda de escape y dar el peor salto mortal de su vida. Pero al menos aún podía correr. Y por Eiwa, Araña corrió. Spider corrió como si intentara escapar del sonido de su mochila de respiración. Huyó del río. Ese era su plan original con Reika. Seguir el río hasta llegar a la pared rocosa y... Como la jungla terminaba, supuso que el agua probablemente regresaría al subsuelo de alguna manera. Por favor, Eiwa, por favor. Guíala fuera de la jungla y lejos de estos demonios, no dejes que los vuelva a encontrar. No dejes que venga a por él. El chico no tenía ni idea de que lo había golpeado. Pudo haber sido un Antisken vestido o un derrumbe de rocas, pero Quaritch no se contuvo al placar al chico humano de 16 años por su lado ciego. Lo abrazó con fuerza mientras casi aterrizaba sobre él, maniobrando al instante y atrapándole ambas muñecas tras la espalda y sujetándole la cabeza por la nuca. Estaba furioso y tuvo que controlar mentalmente sus fuerzas para no lastimarlo. ¡Qué lástima! ¡Quítate de encima! Gritó Spider, retorciéndose dolorosamente contra el agarre de su padre, ¡quítate de encima! Atrapamos al chico. Gritó Quaritch por encima del hombro. Zdinarsk, cierra esa maldita cosa. Los ojos de Spider estaban llenos de lágrimas. Lo habían atrapado. Otra vez. La historia se repetía una y otra vez, era un idiota. Habían estado tan cerca. Reika aún podía escapar. Corre, por Eiwa, corre. Y no mires atrás. Las lágrimas no te van a hacer nada, chico. Gruñó Quaritch mientras se arrancaba la máscara sin previo aviso. Los pulmones de Spider ardían por la impresión de inhalar aire pandoriano antes de que le pusieran otra máscara. Su hijo tosió violentamente por el ataque a sus pulmones mientras su padre, con un gesto de amor duro, le ponía las esposas en las muñecas. Luego, las esposas de repuesto en los tobillos. Se levantó, dejando al chico recuperándose en el suelo. Zdinarsk había aparecido y había apagado la alarma mientras Quaritch hablaba por su comunicador. Despliéguense. No está con él. No, vas a encontrarla, Araña se esforzó por decir, sus lágrimas de tristeza por haber sido atrapado se transformaron en ira porque no podía hacer mucho más en su posición. Reika se ha ido. Se ha ido. Nos separamos. Mentira. Dijo Quaritch mientras se agachaba y subía al niño fácilmente sobre su hombro, pasando un brazo por sus brazos y el otro por sus piernas. Spider estaba tan enojado y furioso consigo mismo. Vio a Zdinarsk desde su temblorosa posición, colgado sobre los hombros de su padre. Tenía las orejas hacia atrás, pero no por enojo. Se sentía mal por él. Quaritch llevó a Spider de vuelta al campamento. Había una hoguera ardiente, vigilada por Mansk, para que no quemara todo el maldito bosque. Estaba rígido, pero obedientemente firme cuando el coronel regresó. Dejó caer a Spider al suelo con fuerza y miró a Mansk. Sal y ayuda a encontrar a esa pequeña zorra, dijo Quaritch con tono asesino. Mansk ni siquiera miró a Spider. Solo asintió y desapareció entre la espesa jungla. El coronel caminaba despacio, con una mano en la cadera y la otra en la barbilla. El chico se giró de lado para mirarlo, demasiado cansado y dolorido para intentar levantarse más. No hay, dijo Quaritch lentamente y casi en silencio, palabras para expresar mi decepción contigo, Miles. Me avergüenza muchísimo llamarte hijo mío. Spider sintió un nudo en las entrañas. Esas palabras lo hirieron profundamente. No deberían, pero aún así sintió la herida. ¿Era esto lo que sentían Neteyam y Loak cuando Jake los sermoneaba? ¿Los hacía sentir fatal por haberle fallado? No, no exactamente. Porque Spider sabía que, al fin y al cabo, Jake seguía amando a sus hijos. Nunca se avergonzaría de ellos, por mucho que se equivocaran. La única persona que tenía derecho a avergonzarse ahora mismo era Spider. Me mentiste, me engañaste como a un niño, dijo Quaritch, fulminando con la mirada a Spider. Gruñó cuando el chico apartó la mirada y espetó. ¿Me miras cuando te hablo, chico? La impresión hizo que Spider volviera a mirarlo. Quaritch vio el miedo en los ojos de su hijo y, en ese momento, se alegró. El chico veía las consecuencias de sus actos. Se agachó, lo agarró del bíceps y lo incorporó hasta arrodillarlo. El coronel también se arrodilló, pero seguía mirándolo fijamente. Me traicionaste, muchacho, siseó Quaritch.
¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Tú y esa maldita zorra? Spider apretó los dientes y respondió. Esta fue mi idea, no de ella. Bueno, no la veo. Mal plan, chico? Preguntó Quaritch. Era retórico, y Spider mantuvo la boca cerrada. Cuando la encuentren, y la encontrarán, el escuadrón tiene órdenes directas de disparar en cuanto la vean. No. Exclamó Spider, sintiendo que se desmayaba. No, esto no podía estar pasando. Aún podía escapar, tenía que escapar. Le daba igual lo que le pasara, siempre y cuando Reika escapara. Sí, y será tu culpa. Como todo esto fue idea tuya, dijo Quaritch, va a acabar en una caja de una forma u otra. Y tú, Miles, ya es hora de que aprendas lo que pasa cuando a alguien me falta el respeto. Arriba. Spider hizo una mueca e intentó tragar, pero tenía la garganta completamente seca. Su respiración se entrecortó e intentó guardar las apariencias mientras Quaritch lo ponía de pie de un tirón, estabilizándose torpemente con los tobillos atados. Miró a los ojos furiosos de su padre y, a pesar de todo, sintió que el desafío reemplazaba al miedo. ¿Estás decepcionado de mí? Preguntó Spider, sacudiendo lentamente la cabeza. ¿Qué te he hecho? Excepto haber nacido. Crecí rodeado de gente que me juzgaba por quiénes eran mis padres. Si alguien debería estar decepcionado, soy yo. Me arruinaste la vida incluso antes de nacer. Quaritch temblaba de ira mientras miraba fijamente a su hijo. Lo único que hice para arruinar tu vida fue no quedarme para enseñarte un poco de respeto. Araña pensó que el tiempo se ralentizaba. No oyó los pasos que salían de los árboles silenciosos. No notó las pecas brillantes que danzaban en la oscuridad. Quaritch cayó de rodillas con un gruñido de dolor inesperado cuando un potente talón le arrancó la parte trasera del izquierdo, doblándolo dolorosamente. 3 largos dedos y un pulgar rodearon justo debajo de la base de su Tsuin. Si el fuerte agarre no fue suficiente, el filo de una espada, presionando contra la gruesa trenza protectora, fue suficiente para paralizar incluso al coronel. La presencia de Reika fue anunciada plenamente por un silencioso y áspero siseo directo al oído de Quaritch. Quaritch recordaba sus guerras humanas en la Tierra. Había sido capturado por el enemigo media docena de veces. Había estado internado en campos de prisioneros de guerra en países prohibidos en los registros gubernamentales. La crueldad humana no tenía límites. Si el hombre pudiera encontrar la manera de hacer sufrir a otro, lo haría. Era irónico que la especie más civilizada albergara los deseos más primarios. ¿No era el deseo de dañar a otro solo por causar dolor el rasgo más humano que existía? La ira primitiva le respiraba literalmente en la nuca. Los gruñidos de Reika en su oído se sumaban a su cálido aliento contra su mejilla. Retorció la mano ligeramente, lo suficiente como para que Líder apretara los dientes con incomodidad. Todas las veces que la había agarrado por el Tsuin y la había sacudido como si no le hubieran agarrado la parte más poderosa y sensible del cuerpo Navi. Todas las veces que le dolía la cabeza y su sistema nervioso latía por él, o por otro, intentando controlarla. No te muevas, exhaló Spider. Su presencia lo desconcertó. Reika había vuelto por él. Él intentaba, ¿en qué estaba pensando? Spider sabía exactamente en qué estaba pensando cuando lo hizo. Cuando esa estúpida luz roja empezó a parpadear con la alarma a todo volumen como un faro, tuvo que alejarse de ella. La última vez lo dejaron atrás. Esta vez estaba intentando que lo dejaran atrás. Dile que se retire, dijo Quaritch, apenas moviendo la boca, pero lo suficiente como para que ella gruñera más fuerte al notarlo. Reika bajó aún más su Tsuin sobre la pequeña espada de Larda que había desenvainado en un instante al agarrarlo. Tenía furia en los ojos, ladeó la cabeza para observar su boca moverse y luego volvió a alzar la vista. Él mantuvo el contacto visual por el rabillo del ojo, echando la cabeza hacia atrás mientras ella volvía a apretarla. No te muevas, repitió Spider muy despacio. Observó cómo los Navi, desquiciados, penetraban el alma misma del Recon con flechas doradas por ojos. Cortar el culo es peor que la muerte. Sí, dijo Quaritch mientras inhalaba profundamente y miraba a Spider. ¿Acaso creía que esta mujer, esta salvaje, lo mutilaría? ¿Lo torturaría? ¿Lo dejaría deseando la muerte? Nunca. Al menos, no hasta el momento en que sintió un filo afilado contra su Tsuin. Spider miró fijamente a Reika a los ojos. Había una peligrosidad en ellos que nunca había visto, pero lo que alimentaba ese fuego era el miedo y el afán de protegerlo. A él.
Su mirada se dirigió a las esposas naranja brillante de sus muñecas y tobillos. Gruñó de nuevo y no tuvo reparos en retorcer el swing de Quaritch dolorosamente mientras lo obligaba a avanzar la cabeza hasta que se agarró con las manos a los pies de Spider. Se le revolvió el estómago al verla actuar así y, por alguna razón, a Quaritch en esa posición. ¿Cuántas veces lo había maltratado así? ¿Reika así? A esos inocentes isleños así. Spider se quedó paralizado. ¿Acaso ver a Quaritch en esa posición de víctima era el problema o que Reika se veía obligada a actuar así? Las palabras de su padre sobre no siempre hacer lo correcto para obtener los resultados deseados pasaron por su mente. Este no era el verdadero yo de Reika, y él lo sabía. Creo que, quiere que me quites las esposas, dijo Spider, atento a cualquier movimiento repentino de su protector. Oyó a Quaritch gruñir y apretar tierra y hierba con los dedos. Reika dejó escapar un siseo agudo y echó la cabeza hacia atrás, de modo que padre e hijo se quedaron mirándose fijamente. Hazlo. No quiere hacerte daño. ¿Qué carajo no? Gruñó Quaritch, mientras el dolor emanaba a través de su cráneo por su fuerte agarre. Solo queremos ser libres, dijo Spider, con el pecho apretado, pero continuó antes de que Quaritch pudiera soltar palabras salvadoras. Y no a tu manera. ¿Crees que esta pequeña treta te va a dar la libertad? Preguntó el coronel en voz peligrosamente baja. No me tomo la traición a la ligera, muchacho. ¿Aún no te ha entrado en la cabeza? Nunca te he hecho nada, dijo Araña, apenas en un susurro. Ni siquiera pedí nacer, y no te debo nada porque soy tu hijo. La paciencia de Reika ya se estaba agotando, pero entonces olfateó el aire y soltó un grudido. Percibió el aroma de Wainfleet y Dinarsk en el viento. Regresaban al campamento. Deslizó el cuchillo y cortó limpiamente algunos gruesos cabellos negros de su trenza. Su mirada iba de Spider a Quaritch. No sabía, ni le importaba, de qué hablaban. Solo quería liberar a Spider de sus ataduras y que escaparan. Quaritch entrecerró los ojos ante las palabras de su hijo. Gruñó de nuevo mientras se acercaba a Spider y dijo: Tu cuchillo. Gira para que pueda alcanzarlo, y te los corto. ¿Te das cuenta de lo que harás si siquiera piensas en hacer otra cosa? Preguntó Spider con cautela. Lo último que quería era ver a su padre retorciéndose de dolor hasta que probablemente apretara el gatillo de una pistola contra su sien. La idea hizo que sintiera que todos los huesos de sus piernas desaparecían. Miró a Reika, bajó la vista hacia el cuchillo en su cinturón y luego miró a Quaritch. Ella resopló en señal de aprobación y lo vio girarse a medias. Quaritch tomó la pequeña navaja automática de tamaño humano de la cintura de Spider y lo primero que pensó fue que parte del cuerpo de Reika estaba lo suficientemente cerca como para apuñalarla. Se agachó sobre él como un gato jugando con un ratón. Pero él ya había visto lo bien que luchaba con un agujero de bala en la pantorrilla. Un cuchillo pequeño no la frenaría. Si intentaba apuntar alto, le arrancaría la cola neuronal antes de que hiciera contacto. Menuda mierda. No quería hacerlo. Por favor, dijo Spider en voz baja. No hagas ninguna estupidez, déjanos ir. El coronel miró fijamente los ojos suplicantes del chico y sujetó la esposa mientras deslizaba la hoja por debajo. En un instante, Quaritch levantó la hoja y separó los tobillos de Spider. Él y el chico no rompieron el contacto visual. Tras la súplica, se arremolinaba una vorágine de emociones. Su chico sufría algo más que la despiadada entrada y el maltrato. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? Preguntó Quaritch mientras lo agarraba por la muñeca. Esto le provocó un escalofrío en la espalda al chico cuando el padre le cortó las muñecas. Spider retrocedió un poco, llevándose su espada. Nunca dejaré de correr, logró decir Spider con la garganta apretada, y aunque eso signifique que me persigas a mí. Reika siseó con fuerza al girarse bruscamente, poniendo a Quaritch de rodillas frente a ella. Spider saltó a su lado justo cuando Wainfleet y Dinarsk apenas avistaron el campamento cuando empezaron a gritar y a desenvainar sus armas. Dinarsk se llevó inmediatamente la mano a su comunicador de garganta para reunir a los miembros del escuadrón que faltaban en su ubicación. Spider, haz que se retire. Gritó Wainfleet, con el rifle listo. Ahora. Vamos, chaval, no seas idiota. Añadió Dinarsk, alzando su propio rifle. Intentó apartarse a un lado, pero Reika siseó ante su intento y apretó el cuchillo contra el swing de Quaritch. El coronel ni siquiera pudo guardar las apariencias, pues una dolorosa sacudida le hizo hacer una mueca y apretar los dientes. Los gritos aumentaron a medida que el resto de los hombres se reunía.
Mansk tenía una expresión de horror absoluto al ser el último en llegar al campamento. Tenía el rifle en las manos, pero no estaba listo para disparar. Reika tenía las orejas hacia atrás y la cola se movía violentamente, dejando muy en claro su frenético pensamiento. «Retírense», exigió Wainfleet. «Le dispararé». Spider estaba presa del pánico, mirando a su alrededor todas las armas que los apuntaban. Bueno, él no tanto. Intentó sonar más duro de lo que se sentía cuando lo desafió. «No le dispararías a Coactan». «Seguro que lo harán si doy la orden, tigre, será mejor que retrocedas», logró decir Quaritch por encima de los gruñidos y movimientos repentinos de Reika que le provocaban dolorosas punzadas en la espalda. Spider lo vio más tranquilo que nunca desde que lo había agarrado. No podía hablar en serio, tenía que estar mintiendo. «¿Morirías otra vez? ¿Por orgullo?», preguntó Spider con incredulidad. «No tienes idea de por qué estoy dispuesto a morir, hijo», y dijo Quaritch, mirándolo de reojo. ¿Qué demonios se suponía que significaba eso? Si Quaritch les ordenaba dispararle solo para detener a Reika, ¿qué sentido tendría? Estarían muertos y él solo. Todos perderían. ¿Era eso lo que Quaritch quería? Si él no podía ganar, todos tenían que perder. ¿Preferiría morir antes que perder a Spider? Pero Spider lo perdería a él. Tienes razón, no, y no quiero saberlo, dijo Spider mientras ponía la mano sobre el brazo de Reika que sostenía el cuchillo. Ella gruñó de nuevo mientras levantaba un pie hacia el centro de la espalda de Quaritch y lo empujaba hacia adelante con todas sus fuerzas. Y sabían que el nativo podría patear si avanzaba demasiado rápido como para detenerse en el primer impacto. Pero se dio la vuelta al levantarse, listo para derribarla como fuera. Pero Spider se había interpuesto frente a ella mientras ella se agachaba, con el cuchillo listo, mientras ellos retrocedían. «Adelante», retó Spider. «Dispara. Puede que la alcances antes de que huya, pero me matarás antes de que caiga al suelo». Los Recommens, en su fuero interno, no querían dispararles. Spider era solo una niña. La hija de su coronel, además. Reika era, solo podían admitirlo en privado. Era una guía, una maestra, una amiga, una proveedora y griega. Para uno de ellos, una amante. Ella no era la enemiga. Reika observaba el caos que se desplegaba desde el silencio de su mundo. Sus ojos tenían que leer lo que sus oídos no podían oír. Tanta charla animada y armas listas para abatirlos. Araña la protegía lo mejor posible con su cuerpo más pequeño. Su plan de libertad no debía terminar con la única y verdadera huida. Líder había dejado ir a Araña, aunque no fue lo suficientemente rápido como para desaparecer antes de que el más fuerte y loco regresaran como los leales guerreros que eran. «¿Hasta dónde crees que llegarás?», preguntó Quaritch, merodeando de un lado a otro como un palulucan frente al escuadrón mientras pasaba una mano por la base de su Tswin. «Buena pregunta, maldita sea». La mano de Spider seguía en el brazo de Reika mientras retrocedían y los Recom se acercaban. «Eiwa, ten piedad de ellos». Una mano de 3 dedos se alzó sobre su cabeza. Reika extendió la mano para detenerlos mientras se ponía de pie. Spider estaba aterrorizada de apartar la mirada del escuadrón, pero más aún de exponerse a un disparo mortal. Nada de disparos. Curvó todos los dedos en la palma, excepto el índice, y lo llevó hacia atrás, arrastrándolo hacia abajo, desde la garganta hasta el esternón. Spider estaba completamente estupefacto. Los Recoms parecían confundidos. «¿Qué dijo?», preguntó finalmente Quaritch. La última pizca de curiosidad que le quedaba por esta mujer se despertó dada la desesperada situación en la que se encontraban. La boca de su hijo, que había estado abierta por la sorpresa, se cerró de golpe y no parecía estar listo para decir nada. «Mansk», preguntó Quaritch con firmeza. «¿Qué dijo?». Mansk dio un paso adelante, sin que su arma se hubiera posicionado para disparar. Miró a Reika y ella le devolvió la mirada. La luz de su segunda vida. El espíritu sereno que le enseñó a ver más allá de lo que sabía. Gentil y amable. Compasivo e inquebrantable. Una vez le dijo a Spider que una de las cosas que le atraían el afecto era que esta solitaria y sorda Navi era todo lo que él quería ser. La apariencia silenciosa del soldado ocultaba el sufrimiento silencioso de un romántico empedernido. Cuanto más lo miraba Mansk, más sabía que Reika quería que él hablara por ella. Primera sangre. Spider no pudo oír a Quaritch preguntar qué era. No oía nada más que el latido de su corazón en los oídos. Miró a Reika y negó con la cabeza.
Señaló a su padre, deslizó la mano, cruzó los dedos índices, los colocó uno junto al otro, dejó caer una mano de modo que solo un dedo quedara alzado y luego la retiró para arrastrarla hacia abajo por el pecho. No seguirá a la primera sangre. Quaritch observó al chico con atención, traduciendo sus palabras. Descifró fácilmente por sí solo que primera sangre no era solo una amenaza ni una expresión jergal navi para algo. Araña, dijo Quaritch con severidad, recuperando la compostura mientras observaba cómo se desarrollaba la conversación. Incluso discutiendo en lenguaje de señas era evidente. El chico se estremeció al oír su nombre y giró la cabeza bruscamente. ¿Qué es la primera sangre? Su hijo no dijo nada, solo lo fulminó con la mirada. Pero el padre no se dejó intimidar. Bájenla, ordenó Quaritch. Wainfleet echó las orejas hacia atrás, pero aún así volvió a levantar el rifle. El cerebro de Spider entró en pánico al ver cómo la respiración de Reika se entrecortaba. Pero aparte de eso, se mantuvo firme y fuerte. Estaba lista para dar su última batalla, incluso si Líder era demasiado cobarde para quitarle la vida. Es un desafío. Gritó Spider. Un duelo ritual. ¿Un duelo a muerte? Preguntó Quaritch, poniendo la mano en el cañón del rifle de Wainfleet para bajarlo. Esta era una tradición navi de la que no había oído hablar y que despertó su interés. En mejores circunstancias, le habría pedido a su hijo que le explicara el ritual con más detalle. No. Para resolver disputas y evitar pérdidas mayores, espetó Spider. Maldijo con frustración y continuó explicando con pesar. A la primera señal de sangre, de ahí su nombre. Las condiciones están establecidas y la victoria del ganador no puede ser ignorada. Que el perdedor rompa las condiciones sería la mayor vergüenza. Quaritch miró fijamente a Spider mientras volvía al principio de su discusión con Reika con un frenesí de movimientos de manos. No seguirá la primera sangre. Spider básicamente había arrojado el sentido del honor del coronel al pelotón de fusilamiento. El insulto lo irritó, pero no lo dejó ver en su rostro. ¿Cómo se atrevía su hijo a seguir faltándole el respeto de esta manera? ¿Reika me está desafiando? Preguntó el coronel, mirando fijamente al nativo, medio protegido por su hijo. Lo atravesaba con la mirada, como siempre. Siempre parecía estar buscando algo. Esperando pacientemente. Como si no estuviera satisfecha con lo superficial, pero supiera que había algo más. Jefe, dijo Wainfleet en voz baja, girándose hacia él para poder acercarse y bajar la voz, ¿lo tienes? Quizás no valga la pena. ¿Podemos acabar con ellos sin matarlos? El cabo se arrepintió rápidamente cuando Quaritch echó las orejas hacia atrás y apretó la mandíbula. Asintió una vez y retrocedió con el resto del escuadrón. Déjame adivinar sus términos, y comenzó Quaritch, pero Spider lo interrumpió levantando la mano. Las condiciones de Reika son que nos dejes ir. Ella no quiere lastimar a nadie, nunca lo hizo. Simplemente déjanos ir. No queremos nada de ti. No necesitamos nada de ti. Solo queremos ser libres y, dijo Spider, con la voz cada vez más desesperada. Quaritch guardó silencio, entrecerrando los ojos, pensativo. Claro que eso era lo que ella quería. ¿Pero qué quería él? La respuesta obvia era tener a su hijo a su lado. Completar la misión y encontrar a Toruk. Encontrar y eliminar a Hakesuli. La utilidad de Reika era, en el mejor de los casos, reactiva, pero no habría dado un espectáculo ante el ejército y la administración del Ardá si hubiera creído que estaba agotada. Pero este espíritu rebelde. Indomable, indomable. Innecesario para un hombre que exigía respeto y obediencia. Acepto el desafío de Reika, dijo Quaritch. La tensión pesaba en el aire como la humedad antes de un monzón. Era más fuerte que ella, pero incluso el Recom admitiría que el nativo era más rápido. Se señaló a sí mismo, ahuecó los dedos en la otra palma, levantó un dedo y lo retiró para dibujarse el pecho. Acepto la primera sangre. Reika asintió con orgullo y extendió la mano izquierda hacia adelante, señalando al líder, luego la apartó de la boca antes de volver a colocarla en un arco ascendente. ¿Qué preguntas? Quaritch la señaló, juntó las yemas de los dedos mientras bajaba las manos hacia adelante y terminó señalándose a sí mismo. Deslizó la mano, apretando el puño varias veces, y luego juntó los nudillos una vez. Se señaló a sí mismo, apoyó la mano plana en el pecho y terminó señalándola de nuevo. Me sirves. Basta de peleas. Me perteneces. Spider se encogió ante los términos. Le daba asco pensar que Reika arriesgara voluntariamente su libertad.
Había leído tantos textos históricos horribles de la Tierra sobre la esclavitud. Era un concepto que los Na'vi desconocían. Por la inclinación de su cabeza, era evidente que ella no lo entendía. Spider sabía que estaría ligada a Quaritch si él perdía. No quería dudar de ella, pero no valía la pena el riesgo. Sería demasiado honorable, como había dicho su padre hacía apenas unas horas. Le puso la mano en el brazo y negó con la cabeza cuando ella bajó la mirada. Reika no entendía del todo a qué se refería líder. Quería su lealtad, incuestionable e indiscutible. Sí, lo entendía. ¿Pero qué quería decir con poseerla? Araña seguía negando con la cabeza, pero esta oportunidad de libertad era demasiado grande. Podrían marcharse. A la seguridad de su pueblo. Serían libres, felices y juntos. ¿Cómo no valía la pena todo eso? En un instante, Reika desenvainó la espada de obsidiana de su padre y se la arrojó a Quaritch. Este la atrapó con destreza mientras ella desenvainaba la de cristal blanco de su madre y la hacía girar en su mano, adoptando una postura defensiva clásica para cortar. Reika aceptó los términos de Quaritch. Spider quería rogar que esto no sucediera. Pero respetaba demasiado a Reika. Respetaba demasiado el estilo de vida Na'vi. Ella había invocado la primera sangre y Quaritch la había aceptado. A regañadientes, retrocedió unos pasos antes de darse la vuelta y acercarse a unos metros de los Recom. Se le puso la piel de gallina cuando Quaritch le dio una palmadita en el hombro al entrar en la arena improvisada que era el campamento. Él tenía fe en ella, y en Eiwa, de que su sufrimiento terminaría. No era un campo de batalla muy parecido, pero bastaría. Reika echó las orejas hacia atrás mientras se agachaba y comenzaba a moverse en dirección contraria a la de Quaritch. La luz del fuego proyectaba sus sombras como demonios siniestros contra los árboles. Quaritch estaba en una postura más rígida, pero mantenía la desconocida espada curva lista para usar. No tuvo que esperar mucho a que ella diera el primer paso, sin darle oportunidad de preanalizar cómo se movía su cuerpo. Quaritch retrocedió sobre un pie y luego sobre el otro mientras Reika aprovechaba su velocidad, cortando la espada blanca en una dirección y luego en la otra en rápida sucesión. Incluso giró la empuñadura en su mano antes de intentar golpear de nuevo para que el filo liso de su espada cortara limpiamente y evitara una puñalada penetrante. Las silenciosas respuestas de sorpresa de los Recon dejaron claro que no estaban seguros de qué esperar de la guerrera nativa. Tras el segundo golpe fallido, Quaritch atacó. Su figura era mucho más imponente. Los Na'vi eran delgados y musculosos, pero Spider siempre veía la diferencia entre un verdadero Na'vi y un avatar. Simplemente tenían una constitución distinta. Imitó el primer ataque de Reika, quien esquivó, realizó un movimiento arriesgado y logró empujarla por el hombro con la mano libre. Pero no tuvo tiempo de intentar un segundo golpe ni de retirar la mano antes de que ella lo atacara. Reika arrugó la nariz al sisear ante el intento de derribarla. El empujón en el hombro la hizo recuperar el equilibrio mientras se deslizaba hacia atrás en el suelo. Saltando hacia atrás para provocar a Quaritch, este la siguió, pero alzó su mano armada para bloquearla de ella cuando volvió a caer. Las cuchillas se deslizaron una sobre otra, sonando como un pequeño rayo por el impacto de los cristales afilados. Usó su fuerza para girar sus brazos y atraparlos de ella e inmovilizarla el tiempo suficiente para cambiar de mano y realizar el corte. Nunca se hizo contacto y Quaritch maldijo. Reika respondió al tener el brazo inmovilizado dejándose caer aún más, doblando las rodillas casi hasta el punto de caer de espaldas de no ser por sus poderosos músculos centrales. Extendió una pierna para derribar a Quaritch. Él lo evitó con un salto hacia atrás, pero ella había enganchado las espadas con fuerza. Él la levantó con eficacia en el movimiento y ella aprovechó el impulso para saltar en un giro. Spider sintió que la esperanza regresaba al verlos luchar. Reika era más asombrosa en combate de lo que creía. Las pocas veces que la habían visto luchar de verdad no le hacían justicia a lo que presenciaban. Ignoró los gritos de los Recom. Podrían haber sido consejos o insultos que, literalmente, cayeran en oídos sordos. No le importaba. Era demasiado rápida para su padre. Para alguien que lo valoraba todo por la fuerza y el poder, Quaritch siempre se desmoronaría pensando que eso era todo lo que necesitaba para ganar. El peso de Reika girando a su alrededor como si se deslizara por un maldito poste de bomberos desequilibró a Quaritch. Cuando aterrizó cerca del suelo al otro lado, con las espadas desenganchadas en el movimiento, Reika se mantuvo agachada y cortó la pierna más cercana.
marine héroe de guerra condecorado, convertido en primer oficial al mando de la primera unidad recombinante de la Tierra en la defensa contra una bestia salvaje indígena. Su deseo de hacerle pagar superaba los términos de su acuerdo. La tensión creció como la hoguera alrededor de la cual giraban en su duelo. Spider nunca había visto la primera sangre en acción. Sabía que Jake ya había sido desafiado por el hermano de Tsutei. ¿Era algo así? ¿Tan feroz? ¿Tan equilibrado? La adrenalina le aceleraba el pulso, emocionado ante la idea de la libertad. Reika era más que una luchadora ruda, como creían la mayoría de los Recoms. Era una guerrera Na'vi. Un ejemplo único de lo que realmente enfrentaban en la guerra por Pandora. Quaritch cayó. Quizás tropezaron, se movieron demasiado rápido para decirlo con seguridad. Tumbados sobre su espalda. Reika se abalanzó sobre él, con el cuchillo en ambas manos, para derribarlo como si fuera un golpe de la propia Iwa. Soltó un grito bestial al hacerlo. Esperaba que el líder la bloqueara, así que abalanzó con todas sus fuerzas. Él se apresuró a conseguir un bloqueo sólido antes de que su espada cayera. Aterrizó pesadamente y se sentó a horcajadas sobre su estómago. Siseos aterradores escaparon de ella cuando sus muñecas chocaron. Reika intentó bajar la hoja con todas sus fuerzas. Podía sentir cada fibra de su ser desgarrarse bajo la presión que imponía a cada músculo. Un pequeño corte, ¿eso era todo lo que se necesitaba? Mierda. Dijo Wainfleet junto a Spider. El adolescente vio que Wainfleet iba a dar un paso al frente para ayudar a su coronel, pero se detuvo cuando la mano de Spider lo agarró por la muñeca. Primera sangre, dijo Spider, mirando a Reika a punto de ganar el duelo. No podía apartar la vista de ella. Y no tenía miedo. No sentía miedo por primera vez no sabía. Incluso cuando las cosas parecían bien, a falta de mejores términos, siempre había algo que le rondaba la cabeza. Que estaba mal. Todo estaba mal. No era libre, así que siempre había algo que temer. Quaritch observaba con la espada negra a un enemigo muy peligroso. El peso de Reika sobre su estómago y la presión adicional que ejercía sobre los brazos que él había cruzado para detenerla eran mayores de lo que creía capaz. Gruñó mientras reunía todas sus fuerzas para desviar la espada que apuntaba a su hombro izquierdo. Su mirada se dirigió a Spider, quien observaba con asombro. Algo en su forma de celebrar el resultado, le dejó una sensación de frialdad y amargura en el corazón. Gruñó de nuevo, retorciendo los dientes para convertirlo en un siseo, mientras miraba a Reika. Sus ojos lo atravesaron más que cualquier espada. Lo juzgaron peor que cualquier falsa diosa. Buscaban algo en su interior que no existía. Lo que ella buscaba, era misericordia. El fuego refulgió en las espadas al chocar contra el suelo sobre el hombro de Quaritch, quien sacrificó su defensa y su mano para alcanzar las brasas del fuego a su lado. El olor a carne quemada se mezcló con el aire mientras las ampollas se derretían al instante en su palma mientras Quaritch recogía un puñado de brasas calientes y las lanzaba directamente a los ojos de Reika. El grito de dolor que siguió heló la sangre de Spider. Los jadeos del resto del público se desvanecieron en sus oídos. Reika retrocedió de un salto, blandiendo su espada con furia mientras se frotaba los ojos inútilmente. No podía ver. Las cenizas calientes le picaban y le hacían lagrimear y llenarse los ojos de lágrimas al instante. Parpadear no aliviaba el dolor. De hecho, esparcía las cenizas como un lodo espeso, mientras perdía el calor residual. Siseó dolorosamente presa del pánico. Continuó blandiendo la espada erráticamente mientras se movía para protegerse de todos lados. Quaritch ignoró los gritos de Spider para que se detuviera mientras Wainfleet forcejeaba con el chico para que no interfiriera. Ella seguía en pie. O intentándolo. Respetaba su espíritu de lucha y su inquebrantable devoción por su hijo. Al menos eso era algo que tenían en común, considerando todas las otras cosas por las que habían chocado. Había habido batallas victoriosas en ambos bandos, pero esta guerra había terminado. Sus acciones eran predecibles por su imprevisibilidad, y Quaritch la agarró con facilidad del brazo que se agitaba para hacerla girar. La siguió mientras ella se estrellaba contra su estómago, atrapando su brazo libre bajo el cuerpo mientras el brazo armado se extendía hacia adelante en un intento descuidado por sujetarse. Quaritch rápidamente sujetó su muñeca para evitar que la espada de cristal blanco representara una mayor amenaza y puso todo su peso sobre la rodilla que apoyaba en la parte baja de su espalda. Un pequeño corte. A pesar de estar prácticamente inmovilizada, Reika se retorcía e intentaba empujar a Quaritch. No, no. No podía perder la primera sangre.
Ya basta, dijo Quaritch, jadeando de cansancio. Sus intentos de zafarse solo lo enfurecieron más, y le clavó la rodilla más profundamente en la espalda. Presionó la punta de la espada negra contra su mejilla y se detuvo. Ella dejó de forcejear, pero, a pesar del dolor, lo miró con el rabillo del ojo lloroso. Reika iba a mirarlo fijamente mientras él hacía el corte. Incluso ahora ella lo desafió. Araña seguía pidiendo clemencia, pero Quaritch no oyó sus palabras. Su mirada se desvió hacia el chico, pero no lo escuchaba. Cuando volvió a mirar al frente, vio a Likran que se elevaba orgulloso sobre la espalda de Reika. Sus músculos se tensaban bajo su diseño y se movían con cada respiración entrecortada. Casi como si intentara escapar volando. Pues bien, si quería liberarse de ella, él la ayudaría. Reika jadeó ante el corte inicialmente indoloro. El trenzado de su cabestro se desprendió antes de que sintiera el dolor. No podía ver, boca abajo en el suelo con ceniza en los ojos, el corte que Quaritch le hizo en la espalda, cortando las tiras trenzadas de su ropa. Una línea roja contra su piel azul dividió las cicatrices que su padre le había dejado allí con tanto cuidado la primera noche tras dejar el clan. Arruinándolo, empañando su memoria y su propósito. Quaritch entrecerró los ojos y se inclinó para intentar verla a los ojos. Quería verla rendirse. Sin embargo, Reika no lo miraba a él. En cambio, miraba a Spider. Finalmente, el Recon recordó que no estaban solos y la voz de su hijo sonaba áspera de tanto gritar. Para, por favor. Ya basta. Gritó Spider, intentando zafarse de los brazos de Wainfleet que lo rodeaban por la cintura. Ganaste, detente. Suéltala. Por favor. Cuando se calme, dijo Quaritch, mirando fijamente a su oponente derrotado, todavía está un poco alterada. Esa era la palabra perfecta para describirlo. El asalto a su preciada marca Ikran la hizo gruñir con fuerza y temblar por completo. La mente de Reika se ahogaba en el fracaso y la culpa que conllevaba. Había perdido la primera sangre, le había fallado a Spider y habían perdido su oportunidad de libertad. Para insultarla aún más, Líder interrumpió su ya limitada visión de Spider, golpeando el suelo con los nudillos, como Warpaint le había enseñado a rendirse en una pelea. Reika sentía la sangre correr por su espalda. Ríndete. Se suponía que debía rendirse. La lucha debía terminado. Pero no quería dejar de luchar. Había perdido. Pero ella no había terminado de luchar. Sin previo aviso y con las últimas fuerzas que le quedaban, Reika echó la cabeza hacia adelante y clavó sus afilados dientes en la mano de Quaritch. Este gritó y maldijo mientras ella apartaba la mirada, desgarrando la carne del dorso de su mano y los nudillos de sus dedos índice y corazón. Pudo ver destellos de hueso por la profundidad de su mordida antes de que la herida brotara de borbotones de sangre. A pesar del dolor, agarró el cuchillo con más fuerza y lo volvió a colocar en su espalda. El siguiente corte no fue tan suave ni limpio. Reika dejó escapar un grito espeluznante que nunca antes le habían oído. Ni siquiera su tiempo en el neuroescáner había tenido este tipo de respuesta. Quaritch clavó la punta de la daga profundamente en su hombro y la deslizó lenta y dentadamente por su torso. Su grito de dolor, entrecortado y áspero, terminó cuando jadeó en busca de aire al sentir la obsidiana raspándole el omóplato. ¿Qué demonios haces? Para. Gritó Spider. Wainfleet lo sujetó con más fuerza, pero quizá era para no pensar en lo que veía. Jefe, ya está acabada, dijo rápidamente el cabo. Se acabó la pelea. Aún no ha terminado, siseó Quaritch mientras ella reunía fuerzas e intentaba apartarlo de nuevo. Otra muestra de resistencia. Otro corte. Otro grito ahogado en su garganta mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. El dolor de las cenizas no era nada comparado con la furia y la determinación con que Quaritch deslizó la espada sobre su piel una y otra vez. Tranquilo, hombre, tranquilo. Gritó López. Los ojos de Spider se llenaban de lágrimas, como si ese cuchillo lo destripara cada vez que Reika luchaba o gritaba de dolor. El sonido de una refriega a sus espaldas le hizo apartar la mirada de los horrores que tenía delante y Wainfleet lo soltó. El adolescente cayó de rodillas y se giró para ver a López, Hyprager luchando por contener a Mansk. Wainfleet lo había soltado para impedir que Mansk firmara su sentencia de muerte. Antes de que Dlinarsk pudiera encargarse del chico, Spider salió disparado. Al levantar la hoja roja, la rodeó con las manos. Era lo único que podía impedir que su padre siguiera torturando a Reika. Por favor y más en pool, para y Spider soltó entre lágrimas, completamente ajeno a lo que decía, se acabó, ganaste y ganaste y...
Quaritch miró fijamente los ojos desesperados de Spider. Escuchó su súplica. Volvió a mirar a la mujer que forcejeaba, cuyos intentos de quitárselo de encima no eran más que obturadores que se detenían con cada movimiento. Cada movimiento hacía que más sangre manara de sus heridas. Eran 7, ni siquiera Quaritch recordaba cuando llegó a esa cifra. Suelta el cuchillo, araña, dijo Quaritch con frialdad. Sus propias manos palpitaban por las quemaduras y la mordedura mientras la adrenalina se disipaba como la niebla matutina bajo el sol. Sempul, no. Dijo Spider, negando con la cabeza. Observó cómo Quaritch soltaba el brazo extendido de Reika para separar con cuidado sus dedos de la espada, casi sin sufrir daño. Una vez libres, su padre arrojó la espada de obsidiana a un lado y recuperó la blanca de las manos de Reika. Ella ni siquiera intentó sujetarla, y él también la arrojó a un lado. Spider se estremeció, pero no se movió mientras Quaritch le daba unas palmaditas en la cabeza y se alejaba. Reika sentía tanto dolor que empezaba a sentirse entumecida. Era como si su cuerpo trabajara a toda marcha para detenerlo. Liberaba todas las señales de su cerebro posibles para aumentar su tolerancia. Manos suaves le acariciaban el brazo y la cabeza mientras Spider inclinaba la suya sobre la de ella. Manos más fuertes le acariciaban el otro hombro y la parte baja de la espalda después de que Quaritch les ordenara a los demás que se apartaran de Mansk, quien corrió hacia ella. Aunque era evidente que Ja había cogido su equipo para Reika, el médico no llegó muy lejos antes de que Wainfleet le diera un golpe en el brazo y asintiera hacia Quaritch. Este les daba la espalda, con la mirada fija en sus manos heridas. Reika le había clavado sus colmillos en el centro de la mano y le había arrancado un buen trozo de piel. Ja le dirigió a Wainfleet una mirada que básicamente le preguntaba qué demonios estaba pensando. Reika estaba mucho peor. Ja, jefa, tienes que mirar esa mano, dijo Wainfleet en voz alta. No le negaba que necesitara ayuda, pero no sería bueno para nadie que Reika tuviera prioridad sobre el coronel. Sí, me gustaría echar un vistazo rápido, señor, dijo Ja, golpeando mentalmente a Wainfleet mientras se acercaba a atender las heridas de Quaritch. Mansk se había quitado la chaqueta para sacar la camiseta sin mangas que llevaba debajo. No era la opción más limpia, pero era la mejor en el calor del momento. Prager había respondido cuando Mansk intentó que Spider se apartara de su lado, solo para ir a buscar una cantimplora a unos metros de distancia. Se la acercó a su camarada y humedeció la camiseta lo suficiente antes de presionarla sobre las zonas con la sangre más oscura. Odió cómo Reika soltó un gemido y sus hombros temblaron mientras intentaba contener las lágrimas. Spider la sujetó con más fuerza un momento antes de levantar la cabeza para examinar sus heridas. Imaginó que así se veían las heridas después de que un Palulucan te diera un golpe. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía ayudar? Fue su culpa que esto sucediera. La ayudó a levantar el brazo que había quedado atrapado bajo su cuerpo para que estuviera sobre su cabeza con el otro, agarrando puñados de hierba. Lo siento mucho, Reika, dijo Spider en voz baja, sabiendo que no podía oírlo. No es tu culpa, Spider, dijo Mansk con firmeza mientras secaba las heridas y escurría la camisa empapada de sangre. Le entregó la cantimplora. Intenta quitarle la ceniza de los ojos. Vale, logró decir Spider mientras tomaba la cantimplora con manos temblorosas. Le pasó la mano suavemente por la cara para girarla. Ella seguía temblando, pero se dejó guiar. Le echó un poco de agua por encima de la frente, dejándola caer en los ojos, sobresaltándola y haciéndola encorvarse ligeramente. Spider quiso detenerse, pero continuó siguiendo las instrucciones de Mansk. Ya estaba sorda. No necesitaba quedarse ciega también. Tras realizar la sutura más rápida del campo en la mano de Quaritch, se dirigió hacia donde Spider, Mansk y Prager habían trasladado a Reika a su colchoneta en la hierba, lejos del fuego. Mansk había tirado la blusa destrozada y Prager se alejó sin dar explicaciones. La hemorragia había disminuido un poco, pero no lo suficiente. En algún momento, se quedó completamente inmóvil. Estaba consciente y tenía al menos un ojo abierto después de que la enjuagaran con agua, pero ya no se movía. ¿Se pondrá bien? Preguntó Spider en voz baja, temeroso de que su padre la oyera. Estaba arrodillado cerca de su cabeza, sujetándole las manos mientras Ja las apretaba con suavidad mientras las palpaba y pellizcaba las heridas. El médico miró al niño asustado que tenía delante. Ja no pudo sonreír, pero asintió y dijo con seguridad. Sí. Estará bien. Aunque tengo que coser algunas de estas.
No estará considerando desperdiciar valiosos suministros médicos en ella, ¿verdad, doctor? Dijo la fría voz de Quaritch desde donde estaba frente al fuego y masajeándose la mano. Necesito detener la hemorragia, señor, dijo Ja, sin disimular la picadura en su última palabra. Spider nunca había visto una mirada tan fulminante en el rostro de Ja al mirar a su coronel. Abrígala bien y dale por terminado el día, continuó Quaritch con ese tono que heló el aire. Si me permite hablar libremente, señor, y dijo Ja con los ojos fijos y la cola enroscada. Otorgada. Puedes tomar esa orden y metértela por el culo, dijo Ja rápido y claro. Con todo respeto. Silencio sepulcral en el escuadrón. Spider se habría reído a carcajadas en cualquier otra circunstancia. Ja era el más tranquilo bajo presión, incluso más que Quaritch algunos días. Esperaba a que su padre se girara y le volara la cabeza al médico de un golpe. En cambio, el coronel seguía mirando las llamas mientras se masajeaba la mano. Tomado nota, dijo Quaritch con calma. ¿Pero mi orden sigue en pie? ¿Puedo usar materiales alternativos, señor? Preguntó Ja, recuperando la compostura. Tras unos segundos de silencio, Quaritch le dedicó un gesto de aprobación. Ja negó con la cabeza y miró a Mansk. Necesito tus botas. Sin necesidad de más explicaciones, Mansk se desató las botas y se las entregó. Ja le dio a Spider una linterna para que la sostuviera sobre la espalda de Reika y pudiera ver mejor. El estómago del chico se encogió al verla. 7 cortes de diversa gravedad habían destruido la hermosa marca y crán de Reika. La miró a los ojos vidriosos y se secó las lágrimas que seguían cayendo sin su consentimiento. Sus ojos se alzaron de golpe al oír a Ja rasgar las botas de Mansk por las costuras y retirar con cuidado el grueso hilo negro que las sujetaba. Sacó una aguja curva de su equipo y apretó el corte más profundo, el segundo que comenzaba en el hombro izquierdo, y lo perforó en el trozo de piel intacta más cercano. Reika siseó entre dientes y cerró los ojos. Todo su cuerpo se tensó. Era la vez que más receptiva había estado desde que Líder la dejó ir. Araña se secó las lágrimas y luego volvió a tomar su mano, apretándola para que supiera que él estaba allí. Sintió que alguien deslizaba una pierna sobre sus muslos para evitar que se moviera demasiado. El dueño de esas piernas posó delicadamente sus manos en su cintura. Sabía que eran las de Kiet. Otro pinchazo de aguja y la picazón del hilo al pasar, cerrando parcialmente la herida. La sanadora tenía poco material, así que los puntos estaban muy separados. Araña retiraba la mano solo para secarle las lágrimas. Kiet le masajeaba la cintura arriba y abajo para tranquilizarla. Finalmente, otras manos la ayudaban a secar la sangre seca de los nuevos puntos con agua fría. Nudo había regresado de recorrer la selva circundante en busca de una planta amarilla pálida de una época específica. Reconoció su aroma dulce y se sintió aliviada al saber su efecto adormecedor. Ja usó los hilos que había robado de las botas de Mansk en las heridas más graves. A pesar de la cantidad de sangre, más de la mitad sanarían solas si se mantenían limpias y no se agitaban. La médica no estaba segura de cuánta suerte tendría, ya que era dudoso que Quaritch le diera el descanso que necesitaba. Prager había partido con cuidado las hojas amarillas por la mitad para revelar una capa gelatinosa en su interior y la colocó con cuidado sobre su espalda. Reika hizo una mueca de dolor por un momento y luego se relajó al sentir la suave capa interior de la hoja penetrar en las heridas frescas, adormeciéndolas como un anestésico tópico. Mans lavó su camisa en la cascada y la escurrió lo mejor que pudo antes de ayudarla con cuidado a ponérsela. Le quedaba bastante grande, pero cumplió su función cuando Ja la cortó en ciertos lugares para que pudieran atarla y ajustarla mejor sobre las hojas, aliviando así su dolor. Fue una serie de eventos agotadores. Gracias, chicos. Mans y Ja miraron a Spider. Había estado tan callado que casi olvidaron su presencia. Seguía arrodillado junto a la cabeza de Reika, sosteniéndole la mano y retorciendo suavemente la punta de uno de sus suaves mechones entre los dedos. Parecía completamente fuera de sí, mirando al suelo con determinación, de una forma que no lo hacía parecer el adolescente arrogante que conocían. Cuando quieras, chico, dijo Ja antes de finalmente levantarse y estirar la espalda. El fuego seguía ardiendo con Prager, López y Zlinarsk sentados alrededor, conversando en voz baja. Mans miró fijamente a Spider y luego bajó la vista hacia Reika. Desenrolló la chaqueta que había tirado a un lado y la cubrió con ella. Sus orejas se crisparon al contacto, pero no se movió. No tuvo oportunidad de decirle nada a la niña antes de que una voz autoritaria, demasiado familiar, rompiera el silencio.
Mans, dijo Quaritch al acercarse. Patrulla. Resto de la noche. Sí, señor, dijo Mans en voz baja y tomó su rifle antes de alejarse. Spiders mordió el labio, evitando mirar a su padre. No quería estar cerca de Quaritch. Se concentró en controlar su respiración mientras su padre se agachaba para mirarlo a la cara. Pero en cuanto pudo, Spider giró la cabeza lo suficiente como para no verlo de frente. Oyó un leve suspiro del receptor y se tensó cuando una mano le tocó la cabeza. No te quedes despierto hasta muy tarde, dijo Quaritch. Mañana nos espera un día largo. Y con eso, Spider consiguió lo que quería. Quaritch se alejó y por fin pudo respirar de nuevo. Sentía el labio mordido temblar y los ojos arder por las lágrimas contenidas. ¿Cómo era posible que le quedaran? Reika dormía profundamente, pensó. Rezó para que estuviera teniendo buenos sueños. Soñando con estar lejos de este infierno. Spider retiró lentamente la mano y se recostó contra el árbol bajo el que estaban. Encogió las piernas y hundió la cara entre los brazos. Los ojos de Reika se entreabrieron casi por completo cuando se dio cuenta de que el calor de su mano había desaparecido. Sus ojos hinchados y abotargados eran inútiles en ese momento. Pequeñas ampollas en el puente de la nariz y las comisuras internas de los ojos le hicieron lagrimear de nuevo. El mundo estaba tan oscuro y silencioso ahora. Levantó la cabeza ligeramente, oliendo el aire. Pero no estaba sola. Spider se estremeció cuando unos dedos chocaron con su codo mientras buscaba sin rumbo en la oscuridad. Pero se sintió aliviado al levantar la cabeza y ver 3 largos dedos deslizándose sobre su antebrazo. Vio la pequeña dilatación de sus fosas nasales al olfatearlo y poner su mano sobre la suya. Ella giró la mano para agarrarla de él y lo atrajo hacia sí a pesar de la evidente incomodidad que le causaba. ¿Qué necesitaba? Lo que fuera, él lo conseguiría. La dejó acercarlo. Quizás iba a afirmar algo y quería asegurarse de que lo viera. Reika seguía tirando de él mientras rodaba de lado con la respiración entrecortada y siseando. Spider vio cómo su otra mano encontraba su otro brazo y lo acercaba aún más a ella. Mientras intentaba comprender por qué lo acercaba, se inclinó y se revolvió hasta quedar tendido en el césped junto a ella. Cerrando los ojos, Reika lo abrazó con suavidad. Deslizó la barbilla hasta la coronilla de él y dejó escapar un suspiro de alivio. Spider nunca se había sentido tan seguro. Envuelta en los brazos de Reika, se acurrucó a pesar de la tensión en sus heridas recién cosidas para acurrucarlo también bajo la chaqueta de Mansk. ¿Alguien lo había abrazado así alguna vez? Claro, cuando era un bebé. Y tal vez después de acostarse con sus amigos después de jugar al límite. Su respiración era tan regular y tranquila, pero su corazón latía aceleradamente. No podía imaginarse lo que estaba sintiendo. Sin querer moverse ni un centímetro de esa posición, Spider logró extender su mano derecha contra su brazo para que ella supiera que estaba preguntando. ¿Por qué? Reika lo atrajo aún más fuerte, subiendo las piernas por encima de sus pies y enroscando la cola a su alrededor. Como ella también se negaba a moverse, le dio una palmadita en la nuca, donde descansaba su mano derecha, luego cruzó el dedo índice sobre el medio y volvió a golpearlo. El niño pensó que iba a echarse a llorar de nuevo mientras cerraba los ojos con fuerza ante lo que ella había dicho. Eres mi hermano. Notas. La nariz de Spider se arrugó, lo que le hizo agitarse bajo el calor de la gruesa chaqueta militar de Mansk. Hacía mucho que no dormía tan bien. Nunca había pasado más de 1 hora en una pila de dormir después de que él y los niños Sully necesitaran un descanso de explorar el bosque. Al final del día, regresaba a la puerta del infierno y se metía en su litera de arriba para dormirse solo. Bueno, casi solo. La foto de su madre pegada al techo era la única estrella que necesitaba por la noche. Su nariz volvió a arrugarse, provocando un gemido por el olor extraño que lo causaba. La segunda vez, su mente se despertó lo suficiente como para comprender que no compartía la comodidad de la chaqueta con nadie. Su mano se deslizó sobre el cuerpo de Reika la noche anterior, pero solo sintió hierba y tierra en lugar de a ella o el suave cuero de la colchoneta. Ahora que 2 de sus sentidos habían detectado que algo andaba mal, Spider se quitó la chaqueta de la cabeza y parpadeó para orientarse. Su estado de sueño fue rápidamente reemplazado por una pesadilla. ¿Qué demonios haces? Gritó Spider mientras se quitaba la chaqueta e intentaba correr hacia la hoguera aún encendida que Quaritch alimentaba con trozos de cuero rojo, blanco y negro. Apenas dio 2 pasos cuando Ainfleet lo abrazó con fuerza y se arrodilló detrás de Spider para abrazarlo.
Buenos días, tigre, dijo Quaritch con indiferencia, arrojando a las llamas lo último del top destrozado de Reika. Él y su hijo se miraron fijamente un instante antes de que Spider mirara a Reika, de rodillas al otro lado del fuego. Había hecho bien en contenerse cuando el coronel le ordenó que se quedara quieta. Al menos hasta que la hoja de obsidiana fue arrojada a la pira. La empuñadura de madera y el cuero trenzado se prendieron en un minuto. La piedra negra se volvió naranja y más quebradiza cuanto más tiempo permaneció allí. Mansky la atraparon antes de que llegara al Quaritch. La esposaron tras ordenarle que se quitara el resto de su ropa y adornos Navi, pero no la detuvieron cuando vio la espada de su padre caer en el fuego. Todo fue recogido y arrojado, destruyendo prácticamente todo lo que tenía desde el día en que la conocieron. Todos los cueros que había curtido y teñido, las joyas que había trenzado, incluso la estera para dormir, habían desaparecido. Las correas más gruesas que formaban la estructura de la hamaca aún ardían, revelando gruesas cuerdas como zarcillos que parecían las hojas del árbol alto en el que se habían refugiado antes de que la máscara revelara su ubicación. A pesar de viajar ligero, Prager había eludido la orden de no cargar con peso innecesario, como ropa extra, usando pantalones cargos sobre pantalones cortos deportivos ajustados. ¿La razón? Los bolsillos estaban llenos de bolsas de plástico y tubos de muestra por si se topaba con algún ejemplar de planta desconocido en las montañas. Aunque Reika era más alta, Prager tenía una complexión más robusta y una cintura más ancha. El cinturón estaba tan ajustado para ajustarse a su esbelto cuerpo que ni siquiera estaba abrochado. Los extremos estaban simplemente atados con un nudo y largas colas. Suéltame, maldita sea. Gruñó Spider mientras intentaba zafarse del agarre mucho más fuerte de Wainfleet. No podía apartar la mirada de Reika, que escudriñaba cada señal para decirle cómo se sentía. Tenía las orejas gachas y emitía gemidos entrecortados mientras veía arder todas sus posesiones. Con el orgullo y la identidad que los Navi depositaban en sus adornos artesanales, el adolescente no podía imaginar lo que sentía su hermana. La humedad alrededor de sus ojos podría deberse a que Hal los había enjuagado de nuevo, pero Spider dudaba que esa fuera la única razón. Reika temblaba en los suaves brazos de Mans mientras Hal sostenía un retazo de tela imperceptible contra su hombro izquierdo. Estaba empapado de sangre, causada por su repentino movimiento que alteraba los nuevos puntos. Sentía un hormigueo y ardor en todo el cuerpo, que irradiaba desde la espalda. A pesar del impacto inicial, sus ojos se sentían mejor de lo que parecían. Estaban inyectados en sangre y desgarraban lágrimas antes de que tuviera que ver su vida convertirse en cenizas. Soltó un siseo entrecortado que terminó en otro gemido cuando el peluquín de dientes de Ikran que Mans le había hecho dejó la mano de Quaritch. Mans movió la mano hacia un lado de su rostro, presionando su frente contra su sien mientras observaba con furia cómo la trenza de paracord se convertía en fuego. Quería susurrarle palabras de consuelo, pero solo el tacto era su lenguaje de amor. Estás loco de remate. Spider seguía gritando para llamar la atención de su padre. Ya ganaste. ¿Por qué tienes que empeorarlo, Coactan? Quaritch hizo una pausa y miró a Spider con una ceja arqueada. ¿De vuelta a Coactan? ¿Su hijo siquiera recordaba cómo lo había llamado la noche anterior? Más en pool. ¿Qué? Gritó Spider, prácticamente echando espuma por la boca mientras se sacudía contra los fuertes brazos del cabeza hueca y calva que lo rodeaban por la cintura y lo sujetaban de los brazos. Esta es su antigua vida, tigre, ya no la necesita, dijo Quaritch, mirando hacia el fuego para ver cómo todo ardía. Se pasó la retorcida diadema de cuero rojo entre los dedos antes de arrojarla a las llamas. Ahora es una de nosotros. Mentira. Dijo Spider, gruñendo por el esfuerzo al intentar zafarse de Wainfleet. Ella nunca será una de ustedes. Yo tampoco. Quaritch dejó escapar un suspiro ante las palabras de su hijo. Desde el momento en que Reika lanzó el desafío, quedó claro que él y Spider tendrían un largo camino por recorrer si ella perdía. En su interior, odiaba el odio que se reflejaba en la voz de Spider. Pero ya no podía echarse atrás. No podía retractarse de los sucesos de la primera sangre, y habían afectado más que solo al chico. Sabía que Mans ya estaba hechizado por la nativa, pero ahora su médico se había posicionado a su lado en la arena. Necesitaba reafirmar su dominio como líder. No era momento para mimos, afecto ni debilidad. Espera, espera, espera. Exclamó Spider frenéticamente mientras el tintineo de las cuentas que caían de la mano de Quaritch se mezclaba con el crepitar del fuego.
La mayoría de sus posesiones no eran más que huesos carbonizados de su pasado, pero el collar no, el cordón cantor que llevaba con orgullo alrededor del cuello se había soltado del abrazo del Recom. El pánico de Spider al ver la cuerda canónica a punto de morir en llamas no fue nada comparado con la reacción de Reika. Sus ojos se abrieron de par en par ante el dolor de la ceniza residual y las ampollas mientras emitía un grito agudo y tiraba de Manskija hacia adelante con torpeza. El médico maldijo al perder su agarre, aplicando presión sobre la herida, y Mansk la sujetó con todas sus fuerzas sin lastimarla. Ni siquiera podía sentir el dolor de la noche anterior mientras la adrenalina corría por sus venas. Líder la miró sin remordimientos. Reika clavó la mirada en su gélida mirada y sintió un dolor profundo en el corazón. Su gemido fue acompañado por un torrente de lágrimas frescas. El abrazo de Kid no la consoló. La amabilidad de Aler fue más bien un obstáculo. Le temblaban las piernas mientras luchaba por acercarse. Sabía lo vergonzosa y patética que se veía, pero no le importaba. La canción de su padre estaba a punto de perderse para siempre. Por favor, no quemes eso. Suplicó Spider, sintiéndose tan patético como Reika al rogar, pero tenía que detenerlo. Explicó rápidamente. Eso no es solo un collar, es una vida. Es una historia, es todo lo que le queda. Sí, una de esas cosas de las que tanto hablas, dijo Quaritch, señalando con la cabeza la cuerda de Spider que colgaba de su cinturón. Ahora tiene una nueva vida. Es de su padre. Exclamó finalmente Spider. Es todo lo que le queda de él. Son recuerdos, es su vida. Y la vida que tenían antes de que ella estuviera sola. Por favor, es todo lo que le queda de su padre. Algo así como, lo que tú eres, para mí. Esto hizo que Quaritch se detuviera. Su mirada fría como la piedra pasó de Reika a Spider. El chico parecía desconsolado de que su padre siquiera considerara destruir la cuerda de la canción ahora. Negó con la cabeza y suplicó de nuevo. Por favor. La compasión y el control compartían una frontera. Ambas podían considerarse fortalezas, pero también debilidades si se consentían incorrectamente. Demasiada compasión debilitaba. Demasiado control mostraba desesperación. El punto medio que compartían era la misericordia. Fácil de dar, fácil de quitar. Así que él mostraría misericordia, por ahora. Mudarse en 20. Eso fue todo lo que dijo Quaritch mientras guardaba el cordón en el bolsillo izquierdo de su chaleco y se alejaba del grupo para preparar su mochila. Spider cayó hacia adelante sobre manos y rodillas cuando Ainfleet lo soltó, sin esperar que el chico se cayera de bruces. Cuando el cabo intentó ayudarlo a levantarse, Spider le apartó la mano de un golpe y corrió hacia Reika. Ver que el cordón de su padre estaba guardado a salvo le proporcionó un alivio instantáneo y se desplomó en los brazos de Mansk, y ahora de Spider, mientras toda su energía se desvanecía. Intentó controlar su respiración acelerada antes de marearse tanto que se desmayara. Spider se arrodilló a su lado izquierdo y, en cuanto él le puso la mano en el brazo, ella lo rodeó con las manos esposadas y apoyó la cabeza pesadamente en su hombro. Él se dobló ligeramente ante el gesto inesperado y Mansk ayudó a aliviar el peso hasta que Spider quedó arrodillada y estable. Apoyó la cabeza en su cabello, mirando a Mansk mientras Ja intentaba comprobar si le habían arrancado los puntos por completo. La mirada en los ojos de Mansk era mortal. Sin nada que hacer durante al menos 20 minutos, la mirada de Spider recorrió al grupo y luego se posó en Zdinarsk. Maldijo en voz baja y, con cuidado, devolvió a Reika a los brazos de Mansk para acercarse sigilosamente a donde estaba el traidor tecnológico. Zdinarsk tarareaba una melodía desconocida y masticaba su chicle de forma desagradable, casi ignorando a Spider a propósito mientras el adolescente esperaba allí a que lo atendieran. Me atrapaste bien, Z. Dijo Spider con el ceño fruncido, cruzando los brazos y mirando fijamente al Recom tatuado. Zdinarsk mordió con sus afilados dientes, rompiendo una burbuja rosa brillante antes de finalmente girar la cabeza hacia él con una ceja levantada y escupir. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece, gamberro? No me dijiste que tenía un rastreador, incluso me dijo que no había ninguno, Spider dijo lentamente, no eres mejor que él. Zdinarsk agachó las orejas y entrecerró los ojos, fulminándolos con la mirada. Se levantó y se puso una mano en la cadera, con una expresión de enfado y seriedad que Spider jamás había visto. Sin dudarlo, le clavó el dedo en el pecho y gruñó. Normalmente me encantaría reprenderte, chaval, pero puedes moderar esa mala actitud porque tienes muy mala suerte. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Spider con incredulidad.
La máscara no tiene rastreador, susurró Dinarsk. Esa alarma era por un fallo de ventilación, genio. A Spider se le heló la sangre, lo que le provocó un incómodo hormigueo por todo el cuerpo. Había escuchado atentamente cuando Dinarsk le explicó cómo funcionaba la máscara. El mantenimiento, los mecanismos de seguridad, las señales de advertencia, había escuchado cada detalle. A pesar de lo que pudiera pensar el escuadrón, no era tan estúpido como para arriesgarse a huir si sabía que moriría asfixiado en el camino. Sabía que Reika jamás se lo perdonaría si algo le sucedía al intentar escapar, ahora también tenía que sobrevivir por ella. Probablemente fue el aire seco y el polvo de estas malditas montañas lo que lo causó. Alégrate de que Reika aguantara esa paliza de tu querido padre por ti, Dinars resopló mientras se agachaba de nuevo y se echaba el resto del equipo a la espalda sin ninguna orden. ¿Al menos no te cortó la cara? Spider seguía paralizado sin encontrar una respuesta decente. ¿Cómo que todo esto había sido culpa suya? ¿Que Reika no era una de ellos? ¿Que era su prisionera? No podía creer que Dinars lo hiciera sentir culpable por los resultados de la primera sangre. Por otro lado, ¿en qué se diferenciaba esta culpa de la que había experimentado de niño? ¿Acaso no era todo culpa suya? Al menos para Neytiri y Kosker, todo siempre era su maldita culpa. Pero, Reika nunca lo culpó. Spider sintió un pequeño consuelo al volver a mirarla, verla de pie y sonreírle débilmente al encontrarse con sus ojos. Intentó devolverle la sonrisa, pero ella se veía tan débil y pálida. Ver a Reika así le daban ganas de vomitar. Todas sus pertenencias destruidas en el incendio, vestida con pantalones cortos de camuflaje demasiado grandes y una camiseta sin mangas ensangrentada y manchada de sudor, cortada y atada torpemente sobre su cuerpo delgado y herido. Su sonrisa se veía traicionada por sus orejas caídas y el mechón de su cola colgando sin vida junto a sus piernas. El rostro de Reika se estremeció con una mirada lastimera cuando una pesada mano vendada se posó en el hombro de Spider y guió al chico hacia adelante formando un círculo mientras el resto del escuadrón se reunía. La mano no se apartó de su hombro, por mucho que lo hiciera encoger, y se tensó cuando su dueño habló. Dadas las circunstancias, empezó Quaritch, agarrando de nuevo a Spider para enfatizar ciertas palabras, es hora de votar. Spider miró a Quaritch, sorprendido de oír esas palabras salir de la boca de su padre. ¿Votar? O sea, pedir voluntariamente la opinión de alguien. Quizás incluso respetarla si la mayoría opinaba diferente. Su padre no lo miraba y el chico podía sentir que era por todas esas afirmaciones de la noche anterior. Traición. Decepción. Sentimiento mutuo, si acaso. ¿Votar sobre qué, jefe? Preguntó Wainfleet, cruzando los brazos sobre su ancho pecho y cambiando los pies de sitio. Podría ser cualquier cosa, la mente de Spider inmediatamente pensó en el peor de los escenarios. ¿Era hora de regresar a Bridgehead y que él y Reika no volvieran a ver la luz del día? Regresemos a Bridgehead, propuso Quaritch lentamente. Sí, eso. Por supuesto. O seguir buscando a Toruk, concluyó el coronel. Quaritch observó a su equipo en busca de sus reacciones. La forma en que mostraban interés o preocupación. Las señales de tics en las orejas y movimientos de cola. El contacto visual que establecían con los demás y con quién lo hacían. Tenía a aquellos en quienes aún confiaba y a aquellos en quienes la había perdido para siempre. Spider se removió incómodo bajo el peso de la gran mano azul. Pero el Recom solo respondió con otro apretón para que su chico dejara de inquietarse mientras observaba la mirada vidriosa de Reika. ¿La misión sigue en pie? Preguntó Wainfleet cuando nadie más parecía dispuesto a dar su opinión. ¿Seguimos respirando? Preguntó Quaritch retóricamente antes de continuar y apretarle el hombro al chico de nuevo durante ciertas palabras. Suponiendo que no nos hayan mentido sobre la presencia de Toruk en estas montañas, la misión aún no ha terminado. Dormimos fatal, nada más. Reika no miente, refunfuñó Spider por lo bajo, pero las orejas del coronel se movieron en su dirección de todas llenas. ¿Eso era todo? ¿Una noche de sueño de mierda? Otro apretón en el hombro. ¿Era esto un recordatorio de que Quaritch estaba cerca de cumplir su promesa de la paliza de la noche anterior? Si esto seguía así, tendría moretones morados con la forma de los dedos de su padre entre sus rayas azules. ¿Tenía suerte de que solo le tocaran estos suaves sustitutos en lugar de recibir una bofetada? La idea de estar tan cerca de ser disciplinado físicamente por el Recom le dio escalofríos y le subió la bilis a la garganta. Claro, la amenaza se había repetido varias veces. Pero hasta la noche anterior, Spider no había tenido miedo físico de ninguno de los Recom.
Puede que haya cogido algunos malos hábitos de ti. Solo hay una forma de estar segura, dijo Quaritch secamente. Antes de que se instalara un silencio incómodo, intervino una voz preocupada. Señor, ¿podría posponerse esta misión? Empezó Ja, pero su voz se fue apagando y reajustó el curso de su pregunta. Hasta que todos los miembros activos se hayan recuperado de sus heridas. Hizo alarde de ello extendiendo las manos hacia Quaritch. Al coronel le dolían las manos. Sobre todo la que Reika había desollado con sus afilados dientes y que Ja había cosido. Las quemaduras en la otra palma tampoco le hacían cosquillas, pero ella le había causado un daño mucho mayor. Escalar iba a ser mucho más difícil, pero no imposible. Es una posibilidad, dijo Quaritch con ambigüedad, completamente ilegible, mientras observaba a los demás en busca de sus opiniones. ¿Alguna otra idea? No hay forma de escapar de estas montañas, respondió Zdinarsk, recorriendo con la mirada al grupo. Tendremos que ir a pie de todas llenas. ¿No se pierdan el cielo? ¿Entonces también sugieres que abandonemos la misión? Preguntó Quaritch, con un tono acusatorio exagerado en su elección de palabras. No, señor. Respondió Zdinarsk rápidamente, preguntándose si así sonaba. Digo que es posible encontrar Toruk. Tenemos raciones para poco menos de 3 semanas, que podrían extenderse si las recortamos. Buscar comida en estas montañas no es fácil, añadió Prager. A menos que encontremos más zonas de vegetación como esta, tendremos que regresar cuando escaseen las provisiones. Lugares como este no están garantizados. 3 por terminar la misión, dijo Quaritch, ignorando la confusión de Prager sobre si eso era lo que decía con su perspicacia. El coronel siguió adelante y miró a su siguiente soldado. ¿López? López se encogió de hombros y simplemente dijo. La misión no ha terminado, jefe. Siendo justos, no estaba acostumbrado a que le preguntaran su opinión sobre decisiones como esta. Para Quaritch, era el soldado perfecto. Sus superiores dijeron que marcharan y López preguntó hacia dónde. Si tenía alguna preocupación emocional por los sucesos de la noche anterior, Warpaint se callaba. Quaritch asintió a López antes de mirar a su segundo. ¿Lile? Wainfleet miró del coronel a Reika. Ella no prestaba atención. Entre el agotamiento y el hecho de que nadie la atendía, se quedó allí completamente aturdida, apoyada en la seguridad del robusto costado de Mansk. No podía concentrarse en ella demasiado tiempo, no fuera a ser que sospechara que priorizaba su bienestar. Era difícil ser leal a sus amigos más antiguos y a los más nuevos por igual. Tendremos que bajar el ritmo, dijo Wainfleet con tono definitivo. Es un precio pequeño a pagar para encontrar a Toruk. Quaritch asintió bruscamente. No podía rebatir esa lógica. ¿No después del daño causado la noche anterior? ¿Teniente? Preguntó Quaritch, girando lentamente la cabeza para mirar a Mansk. Mansk guardó silencio. La sorpresa de que le preguntaran permaneció oculta bajo su expresión estoica. Movió la mano que le sujetaba la espalda baja hacia un costado y la sensación la hizo volver al presente. Reika lo miró y él dejó escapar un suspiro silencioso ante lo que vio. La profundidad que normalmente veía era superficial, con derrota y sumisión. Era una mujer de palabra, a pesar de su reacción emocional ante la quema de sus tesoros. Reika se obligaba a sí misma de bajar. Se exigía apagar la chispa que la hacía fuerte y valientemente resiliente. Pero no estaba perdida. Aún había pasión, misterio y amor. Si regresaban a Cabeza de Puente, todo eso desaparecería para siempre. Estaba cansada y dolorida, y no podía luchar contra lo que el aislamiento le haría. A Mans ya no le importaba ocultar sus muestras de afecto. Le dio un suave beso en la frente y movió su mano desde su costado hasta su cabeza para colocarla suavemente sobre su hombro. Si Reika va a morir, será aquí afuera, no en una celda. Spider nunca había sentido una mezcla de respeto y miedo, pero Mans lo había sacado a relucir. Y no era el tipo de respeto que se obtiene atemorizando a quienes lo rodean, como su padre solía esperar. Respetaba a Mansk por su audaz declaración, pero la realidad de que esa declaración se hiciera realidad lo asustaba. Si volvían a Bridgehead, Reika recibiría la mejor atención médica posible de los Diamantes Azules. Pero si regresaban, ¿volvería a salir? Quaritch miró fijamente a Mansk, con una expresión inquietantemente indescifrable, como la de los demás. El recom más silencioso parecía haber hablado más alto. HMPH, dijo el coronel mientras observaba al grupo. 3 a favor. 3 en contra. ¿Cómo fue que tomé la decisión?
Wainfleet se encogió de hombros y habló en un tono más ligero. ¿Qué podemos decir, coronel? Somos animales de costumbres. Nadie estaba seguro de si era aceptable reírse del comentario de Wainfleet hasta que Quaritch rompió el silencio con una risita. No acabó con la tensión, ni mucho menos, pero la conversación terminó cuando Spider le soltó el hombro con una ligera palmadita y el coronel dijo: Bueno, pues, criaturas de costumbres, busquemos a Toruk. Tras tomar la decisión de continuar la búsqueda de Toruk, abandonaron la comodidad del exuberante oasis, convertido en un sangriento campo de batalla, para volver a escalar la cresta. Reika aún tenía la mente nublada y le exigía que dejara descansar su cuerpo. Observó cómo algunos de los recoms empezaban a ascender y luego bajó la mirada hacia su muñeca, aún atada con bandas naranjas. Escalar ya sería difícil con sus heridas, pero como se esperaba que pudiera hacerlo con las manos atadas. Mientras Prager se preparaba para subir a su lado, ella extendió las muñecas para que le quitara las esposas. Él echó las orejas hacia atrás y deslizó la mano por el pecho hasta el ombligo, se frotó las palmas, hizo una pausa antes de señalarse a sí mismo y luego pasó la mano por delante. Su boca no se movió. Era como si no quisiera que nadie lo oyera disculparse y decir que no podía quitárselas. Incluso con la mente nublada, lo comprendió y asintió levemente antes de volver a mirar al líder. Spider estaba de pie cerca de él, con aspecto incómodo y la mirada fija en ella cada pocos segundos. El padre mantenía a su hijo cerca. Reika se acercó lentamente, ignorando el ardor de los cortes superficiales que aún no habían sanado y la picazón de la camiseta contra las puntadas improvisadas de las botas. El líder debió notar que Spider se removía inquieto, impidiéndose ir a su lado, y levantó la vista cuando ella se detuvo a pocos metros. Miró primero a Spider, demasiado distraída para dedicarle una sonrisa reconfortante o asentir, luego alzó la vista hacia la mirada evaluadora del recom. Quaritch dejó de mirar a los ojos de Reika y se posó en sus manos cuando ella las extendió. A pesar de haber perdido la primera sangre y de seguir la tradición de su pueblo de servirle según las condiciones del duelo, ¿de verdad creía que estaba libre de culpa por el intento de fuga? Ni ella ni el chico le caían bien. Volvió a mirarla a los ojos para ver si esa mirada penetrante aún mostraba la tenaz resistencia que había llegado a conocer y aborrecer durante los últimos meses. El coronel no podía decirlo ni una palabra, y eso hizo que entrecerrara los ojos y sacudiera la cabeza. Quaritch la señaló, pasó la mano por encima y luego curvó los dedos varias veces al levantarla. No puedes escalar. Reika sintió una punzada de pánico. No podía ser una carga. No podía ser inútil. Si no cumplía un propósito, líder la enviaría de vuelta al lugar prohibido. No tenía forma de saber que la conversación que había tenido lugar menos de 5 minutos antes trataba sobre continuar la misión. Estaba demasiado concentrada en afianzarse con el corazón firme de Kid latiendo contra ella cuando se apoyaba en él y lanzando miradas furtivas con Spider para consolarlo desde el otro lado del círculo. Asintió con fervor, ignorando el dolor de cabeza que le producía, mientras miraba hacia el acantilado. El lugar donde habían acampado no estaba lejos de la cima. Wainfleet y Flinars ya estaban arriba. Prager estaba a medio camino después de haberla obligado a alejarse a regañadientes. Una mano vendada que le agarró el codo la sobresaltó y luego se quedó paralizada al ver la expresión de enfado del líder. Coatan, dijo Spider rápidamente, apretando la otra muñeca de Quaritch con la mano. Se sintió más que mal al ver cómo Reika retrocedía ante la mirada del coronel, con las orejas hacia atrás y llena de miedo. Odiaba verla así de asustada. Nunca había mostrado tanto miedo en todo el tiempo que llevaban juntos. Miedo a lo desconocido, sí. Al principio, Cabeza de Puente le daba miedo. Pero cuanto más aprendía, menos temía. El terror en su rostro provenía de lo que sabía. De lo que ambos sabían que Quaritch era capaz. ¿Te preocupa esto, muchacho? Gruñó Quaritch, fulminando con la mirada a Spider. Se arrepintió al instante al ver lo dolido que parecía su hijo ante el tono insensible. A pesar de eso, no aflojó su expresión excesivamente severa. Al parecer, su hijo aún necesitaba que le recordaran quién mandaba. Tras unos segundos, el chico cedió y asintió con los ojos en blanco. No, señor, respondió Spider a regañadientes. Él y Reika intercambiaron una última mirada, que Spider acompañó con una seña para que se calmara. Entonces empieza a escalar, ordenó Quaritch. Tenemos mucho terreno que cubrir. Lo que usted diga, señor, dijo Spider apretando los dientes. No quería separarse de Reika ni un segundo.
Si Quaritch no la iba a dejar subir sola, ¿acaso planeaba cargarla? Resopló levemente cuando Quaritch se aclaró la garganta con impaciencia. Empezó a subir por la pared rocosa hacia donde la mitad del equipo lo esperaba. «Atención, chico», gritó Wainfleet cuando Spider casi llegó a la cima de la cresta. El adolescente levantó la vista cuando una cuerda de paracord cayó al suelo. «Por igual», dijo Spider con un suspiro y terminó de escalar, impulsándose para sentarse en la cornisa y mirar hacia abajo. Observó a Mansk tomar la cuerda y empezar a atarla alrededor de los muslos y la cintura de Reika como un arnés. Parecía completamente mortificada. ¿Vas a subirla? Está dañada, chico, ten cuidado, respondió Wainfleet, con un tono menos ligero que el habitual y sin molestarse en mirar a Spider al hablar. Spider entrecerró los ojos y se giró hacia Wainfleet. Tan alto, calvo y estúpido, iba a tratarlo con indiferencia también. Habló en voz baja, con frustración, para que nadie más lo oyera. ¿De verdad están tan sorprendidos? Después de todo. Wainfleet suspiró, tan frustrado como Spider, y le siguió la corriente al chico mirándolo de reojo. No es un buen momento, campeón. La ira comenzaba a disipar la culpa que sentía tras hablar con Zdinarsk. No era su culpa. Nada de esto era culpa suya. Respiró hondo para tranquilizarse y volvió a mirar hacia abajo, por encima del borde. Su ira se mezcló con la sorpresa cuando el equipo de arriba empezó a subir a Reika y vio las esposas naranjas brillantes aún en sus muñecas, mientras se aferraba a la cuerda. «Ni siquiera vas a quitarle las esposas», le gritó Spider a Quaritch. El coronel miró el rostro furioso de su hijo mientras él también comenzaba a escalar, pero no respondió. Así que o lo culparían o lo ignorarían. Genial, esto haría que la misión saliera bien. Aunque no podían ser directos, al menos Spider tenía a Manskija de su lado y el de Reika. Reika odiaba absolutamente todo de este método para llegar a la cresta. Odiaba que ni siquiera le permitieran intentar escalar sola. Odiaba los cinturones y las cuerdas que le apretaban incómodamente las piernas y la cintura mientras Wainfleet y López la subían con facilidad. Odiaba no poder separar las manos más que unos centímetros para agarrarse a las rocas y tener que depender de la extraña y resbaladiza cuerda. Fue humillante. Reika aún se enorgullecía de su crianza entre los Kekunan. Eran maestros escaladores, dominaban las montañas de Toruk, jugaban a ver quién era el más imprudente al saltar de raíz en las montañas flotantes. Y aquí estaba ahora, se había avergonzado y estaba atada al servicio del líder. Pero no se avergonzaría más incumpliendo su palabra. Al menos pudo ayudar a la más fuerte y a Warpaint en el ascenso con sus fuertes piernas, pero se estremeció bruscamente al estirarse demasiado para alcanzar el siguiente punto de apoyo. Los cortes recientes en su espalda le gritaban que se detuviera, pero no era una opción con los fuertes guerreros tirando de ella. Las lágrimas que le quedaban del terrible fracaso de la noche anterior y los elementos de su identidad quemados le picaban en el fondo de los ojos. Reika volvió a hacer una mueca al levantar la vista y ver que Araña y el más fuerte la observaban con igual preocupación. Eiwa, dale fuerza. Todo salió mal, todo había salido mal. Y ni siquiera sabía por qué Araña se había ido cuando habían escalado el Eiwatukru para esconderse de las Recom. En un momento, estaban a salvo y escondidos. Al siguiente, estaba sola. Confiaba en que Araña hubiera tenido una buena razón para huir de ella, pero que se condenara si seguía huyendo sin él. Tras lo que pareció una hora de intensa escalada, pero que solo fueron unos 10 minutos, Spider y Crazy ayudaron a Reika a subir por el borde. En cuanto apoyó las rodillas en la superficie rocosa, se desplomó hacia adelante sobre los codos y jadeó por el dolor punzante en la espalda. Sintió unas pequeñas manos aferrándose a sus puños temblorosos, pero no pudo mirar a Spider a los ojos. Cuando Quaritch y los demás Recom se unieron a ellos en el acantilado, Reika se sentó sobre sus talones y le ofreció las manos. Él la miró fijamente a los ojos inyectados en sangre y luego a las brillantes bandas naranjas de sus muñecas. Sus orejas se levantaron ligeramente, pero enseguida volvieron a bajar cuando él la tomó del antebrazo y la ayudó a ponerse de pie. Le dedicó un breve asentimiento y se alejó, agitando la mano como siempre para indicarles que se pusieran en marcha. Reika miró a Spider, quien la miró igualmente desconcertado por el hecho de que Quaritch esperaba que permaneciera esposada mientras seguían adelante. El día transcurrió con una lentitud dolorosa y agotadora. Reika siguió liderando al escuadrón en la misma dirección del día anterior como si nada hubiera pasado.
Spider la siguió por la estrecha y sinuosa cresta, pasando más tiempo mirando al suelo que al frente, pues tenía una vista privilegiada de las horribles consecuencias de la primera sangre. La camiseta de Mans no era más que un revoltijo de jirones de tela manchados de sangre, estratégicamente atados. Tras unas horas de caminata, Reika se detuvo de repente. Gruñó e ignoró el dolor de tener que alcanzar la costura superior del cuello de la camisa. Lo arrancó con un suspiro de alivio cuando quedó suelto y dejó de rozar los gruesos hilos que sujetaban sus peores cortes. Spider sintió ganas de vomitar al ver las diminutas gemas rojas y brillantes que rezumaban entre los hilos negros. Tras unas cuantas respiraciones tranquilas, continuó. Quaritch comprendió un poco el ritmo más lento de Reika el primer día después de la primera sangre, pero esa cortesía desapareció al día siguiente. Había empezado a bajar el ritmo, el habitual movimiento de cola que la alertaba de alguien cerca había cesado y literalmente arrastraba los pies cada pocos pasos. El coronel pasó rápidamente a Spider para alcanzarla, lo que provocó que el chico entrara en pánico cuando le puso una mano en el hombro y la hizo girar. Coatan, dijo Spider rápidamente, corriendo hacia él mientras Reika se apartaba del coronel, quien la observaba de arriba abajo buscando razones que no fueran las obvias para caminar más despacio. Aunque no habían hablado mucho desde la noche del intento de fuga, su miedo se había calmado y se deslizó en el pequeño espacio entre su padre y su hermana hasta que Quaritch le retiró la mano. ¿Está cansada? ¿Qué esperabas? Quaritch miró al chico, sin gracia. Sabía que estaba cansada, pero, siendo sinceros, no le importaban las excusas y respondió con brusquedad. Quizás debería haberlo pensado antes de intentar abarcar más de lo que podía. Spider siseó silenciosamente y luego gruñó más fuerte cuando Quaritch intentó alborotarle el cabello mientras se giraba hacia el escuadrón. Los siguientes días fueron impredecibles. La mayoría de los días, Reika podía guiar a la manada por Fueles Song, el Valle de los Dientes Rotos, como si corriera por su propio patio. Aunque quizás sí. Pero los días que no podía. Una semana después del fallido intento de fuga, el escuadrón despertó temprano en su campamento en la ladera del acantilado, tan pronto como el cielo empezó a aclarar. Spider gimió al crujirle la espalda al incorporarse tras estar tumbado en un lecho de rocas. Se pasó la mano por el pelo para apartarse las rastas de la cara y miró a su alrededor. Reika estaba acurrucada frente a él y, sorprendentemente, seguía dormida. Siempre era la primera en levantarse. La mirada de Spider siempre se dirigía primero a las esposas naranjas que aún llevaba en las muñecas. Quaritch había dejado claro que, como el collar ya no estaba, seguían puestas. Spider intentó explicarle al Recom que estaba obligada a servirle según las condiciones de la primera sangre. Pero pensó que tal vez era más un castigo que una precaución, por la forma en que Quaritch lo ignoraba. La piel azul bajo ellas estaba en carne viva y amoratada. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Un mes? ¿Quizás unos días más? Spider había perdido por completo la cuenta de cuánto tiempo llevaban en las montañas o cuántos kilómetros habían caminado. Una cosa era segura. Era una de las pruebas más duras de su resistencia hasta la fecha. Viajar tan expuesto al sol y al viento durante tanto tiempo estaba exigiendo su cuerpo de una manera diferente a escalar las raíces de las montañas flotantes y correr por la selva. Todos mostraban signos de bronceado más oscuro en la piel y callos gruesos en las manos y los pies. Si este era el lugar cerca del que Reika se crió, no era de extrañar que tuviera piernas tan fuertes y resistencia. Reika, dijo Spider en voz baja mientras le ponía suavemente la mano en el brazo para despertarla sin sobresaltarla demasiado. Pero fue Spider quien se sorprendió al ver que ella no despertaba con su toque. De hecho, ni siquiera se movió. Aún respiraba. Él podía oír la ronquera en su respiración superficial. Rápidamente se giró de rodillas a su lado y le sacudió el brazo con ambas manos. Reika. Esto llamó la atención del escuadrón, la mayoría de los cuales tampoco habían hablado mucho con Spider ni con Reika desde el incidente. Mans y Hal fueron los primeros en dejarlo todo y correr hacia ellos cuando el temblor de Spider hizo que Reika rodara parcialmente sin despertarse. Tiene calor, dijo Spider, mirándose las manos mientras Mans y Hal la enderezaban. Hacía días que ninguno de ellos se bañaba, sin encontrar un oasis como el de la cascada. Lo más cerca que estuvieron fue un aguacero rápido que pasó sobre los picos, pero pasaron más tiempo llenando sus cantimploras que lavando. Se giraron de lado y Ham movió con cuidado las manos alrededor de sus 7 cortes. Las más profundas estaban rojas por los bordes y supuraban una sucia mezcla de fluidos infectados.
Ja había hecho todo lo posible por mantenerlas limpias y secas, pero su incesante marcha no le había dado tiempo a Reika para recuperarse de las heridas. Y aún así, persistió. ¿Va a estar bien?, preguntó Spider, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía tan bien como cualquiera que una infección grave podía llevar a situaciones muy peligrosas. Varias veces, durante su juventud, ignoró un corte particularmente feo y no se lo contó a ningún adulto. Y en más de una ocasión, desde entonces, terminó con una infección y enfermo con escalofríos y fiebre mientras su cuerpo se recuperaba. Observó a Jack pasarle la mano por la frente y la mejilla hasta el cuello. Estaba cubierta de tierra como todos los demás, pero su mano regresó prácticamente cubierta de barro por la cantidad de sudor que le cubría la piel a causa de la fiebre. Sus orejas se movieron hacia atrás y abrió los ojos de golpe. Tardó un instante en darse cuenta de que estaba rodeada y levantó la cabeza de golpe. Y vaya si fue un error. A Reika le daba vueltas la cabeza mientras se ponía de pie torpemente, agachada, y parpadeó varias veces al observar las caras preocupadas de cada uno. Levantó las manos para frotarse los ojos con suavidad, luego extendió la mano izquierda antes de juntar los dedos, mientras la derecha seguía el juego. ¿Qué pasa? Spiders mordió el labio antes de señalarla, pasando la mano por encima, luego se tapó los ojos brevemente antes de extenderla hacia adelante. No despertarías. Reika sentía la fiebre quemarle las mejillas, sabiendo que la enfermedad comenzaba a aquejarla. Pero no podía detenerse. Miró a Araña y vio que los ojos del líder estaban fijos en ella. Levantó ligeramente la barbilla. Ya fuera por pura terquedad o por pura estupidez, se puso de pie con un ligero tambaleo y siguió mirando al coronel. Quaritch echó las orejas ligeramente hacia atrás y sonrió. Me parece que está bien. Muévete. El estruendo de los truenos y la amenaza de inundaciones repentinas los obligaron a detenerse a media mañana. Era refrescante y sabían que estarían secos a los 10 minutos de que saliera el sol abrasador una vez que pasara la tormenta, así que nos molestaron en buscar refugio. La mayoría del escuadrón estaba sentado o apoyado en las grandes rocas, excepto Reika. Se mantuvo apartada del grupo, contemplando el valle nublado mientras esperaban a que parara de llover. ¿Estás aguantando, Spider?, dijo con un acento sureño familiar a su lado. El chico ni siquiera notó que Quaritch se acercaba a él mientras observaba distraído a la mujer Navi. Sigo vivo, si a eso te refieres, respondió Spider en voz baja. El silencio que se habían estado dando la mayor parte de la semana pasada se estaba volviendo aburrido. Levantó la vista hacia su padre y lo vio mirándolo fijamente antes de volver a mirar rápidamente hacia adelante. Araña, empezó Quaritch. No quiero oírlo, dijo Spider en voz baja. Qué lástima, hijo, dijo Quaritch, arrodillándose y girando al chico por los hombros para que lo mirara. Ambos esperaban ver ira en el rostro del otro, pero lo que realmente reflejaban era dolor. El que surge al reconocer que se ha causado un daño irreparable y saber que disculparse sería inútil. No podemos retractarnos de lo hecho. Solo tenemos que aceptarlo y seguir adelante. ¿Aceptarlo?, dijo Spider, entrecerrando los ojos. ¿Por qué debería aceptar lo que ha pasado? Quaritch suspiró y cerró los ojos, buscando las palabras adecuadas.